Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Seré eterno en el mundo de los inmortales C206, ruinas antiguas. Naturalmente, Lan Chanan no se quedaría de brazos cruzados. Mientras los 4 cultivadores del establecimiento de la fundación lo rodeaban, le puso la bolsa de almacenamiento en la cintura. A su lado apareció un títere blindado de cuero, armado con un arco, junto con un títere blindado pesado de segundo rango de primer nivel, que flanqueaba a Lan Chanan a ambos lados. «Es vos». El títere con armadura pesada se movió primero, cargando rápidamente hacia la mujer fría y de cabello largo en la última etapa del establecimiento de la fundación. Obligada a entrar en combate cuerpo a cuerpo, no pudo usar fácilmente su Black Lotus Flash para un ataque furtivo. El joven alto y de nariz alta, vestido con una gran capa, sonrió débilmente mientras guardaba su prototipo de tesoro mágico que consumía mucha energía y invocaba un hacha gigante, un arma mágica de grado supremo. De repente, los jóvenes más destacados del Foundation Establishment, con la nariz alta, sintieron una leve sensación de peligro. «ZZZ. Es vos». El títere con armadura de cuero, que acababa de aparecer, sacó su arco. La cuerda del arco crepitaba con arcos azules de relámpagos mientras una flecha gris plateada disparaba, silbando como viento y trueno, dirigida directamente al rostro del joven de nariz alta. ¿Un títere de segundo rango? El joven se sorprendió al darse cuenta de que había subestimado a Lan Chanan. Había pensado que unirse contra él sería una victoria fácil. Al percibir la amenaza de la flecha, el joven no tuvo más remedio que retraer su hacha gigante a medio lanzar y colocarla frente a él como escudo. ¡Boom! La flecha explotó como un trueno, levantando un torbellino a su paso. Unos cuantos arcos azules de relámpagos bailaron sobre la superficie del hacha gigante, atenuando su luz espiritual, volviéndola ineficaz para amenazar a Lan Chanan. Lo juzgué mal. ¿Este niño es un titiritero de segundo rango de primer grado? Immortal y Tan Immortal intercambiaron miradas de sorpresa. Controlar simultáneamente 2 marionetas de segunda categoría y alta calidad hasta tal punto no era algo que un cultivador común pudiera lograr. Solo un titiritero del mismo nivel podría lograrlo. Cuando un títere estaba controlado por un cultivador común versus un titiritero, había una clara diferencia tanto en el poder de ataque como en la flexibilidad. Por supuesto, dado que se trataba de una situación de uno contra muchos, los 2 títeres solo pudieron contener a 2 cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada por un corto tiempo. Pero el objetivo de Lan Chanan ya estaba logrado. Un escudo plateado, un arma mágica de grado supremo, giraba a su alrededor, bloqueando los ataques de los 2 cultivadores restantes del establecimiento de la fundación en etapa intermedia. Con un sello de mano, vides espinosas de color verde-negro brotaron del pantano debajo de él, creciendo salvajemente como serpientes con colmillos, abalanzándose hacia los 2 cultivadores de etapa intermedia. Dada la actual fuerza de maná de Lan Chanan, sus hechizos con elementos de madera tenían un poder extraordinario, sin mencionar la supresión de su reino de cultivo superior. El anciano de cabello canoso y la mujer de mediana edad, ambos en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, fueron tomados por sorpresa y comenzaron a luchar frenéticamente para defenderse. HMPH. La mirada de Lan Chanan se agudizó, sus mejillas se hincharon y exhaló bruscamente. ¡Boom! Un sonido atronador, que parecía golpear el alma misma, resonó en los oídos de los 2 cultivadores en etapa intermedia. Sus tímpanos zumbaban, la sangre corría por sus cuerpos y sus órganos internos se retorcían de dolor. Sus cuerpos se pusieron rígidos por un breve momento. Este hechizo, la técnica Thunderbolt, fue un hechizo difícil de dominar para los cultivadores del establecimiento de la fundación. Su poder dependía de la fuerza del maná y del sentido espiritual. Cuando lo utilizó un cultivador de reino superior contra un oponente de reino inferior, los efectos fueron aún más pronunciados. La mujer de mediana edad, cuyos cimientos eran ligeramente más débiles, se tambaleó mientras su cuerpo se hundía, enredado por las enredaderas espinosas de color negro verdoso.
Rápidamente la arrastraron al pantano venenoso. Gorgoteo, gorgoteo. Mientras la mujer se hundía en el pantano tóxico, las enredaderas espinosas se enrollaban firmemente alrededor de su cuerpo, que comenzó a descomponerse a un ritmo visible. Incluso cuando recuperó el sentido, ya era demasiado tarde para revertir el daño. Inmortales, sálvame. El anciano canoso, habiendo recuperado el sentido, realizó una técnica secreta. Una nube de niebla de sangre explotó en sus piernas, rompiendo las dos enredaderas que las rodeaban. Pero las vides restantes avanzaron rápidamente y se acercaron a él. ¿Cómo te atreves a matar a mi subordinado? Tan Immortal, una figura alta e imponente, tenía una expresión oscura. Con un movimiento de su mano, una ráfaga de luz azul se elevó hacia adelante, aplastando el gran grupo de enredaderas espinosas que emergían del pantano. Gracias, Tan Immortal, por salvarme la vida. El anciano, todavía en la mitad de la etapa del establecimiento de la fundación, se secó el sudor de la frente, aliviado de haber sobrevivido. Inmortales, me pregunto si les vendría bien otro aliado. Con una sonrisa tranquila, Lan Chanan cesó sus ataques. Desde que reveló su maestría como titiritero de segundo rango, las actitudes de los dos inmortales habían cambiado notablemente. De lo contrario, su acto de matar a uno de sus subordinados seguramente habría llevado a su ejecución inmediata en su furia. Los dos inmortales miraron fríamente a Lan Chanan, con expresiones sombrías. Descubrir la maestría de Lan Chanan como títere ya les había hecho dudar en actuar. Pero lo que no esperaban era que él cambiara la situación, matando a un subordinado del establecimiento de la fundación en etapa intermedia mientras luchaba contra 4 oponentes a la vez. Fue una bofetada flagrante para los dos inmortales. Pherisee, con el rostro pálido, miró al joven familiar en estado de shock e incredulidad. Habiendo pasado tiempo con él en la montaña Buki, siempre había sospechado que Lan Chanan no era un cultivador común y corriente. Pero ella no esperaba que él ocultara habilidades tan formidables. No solo era un maestro del talismán, sino que también había alcanzado la cima del dominio de los títeres de segundo rango, una habilidad mucho más difícil de perfeccionar. Sin embargo, considerando cuán constantemente había avanzado Lan Chanan a lo largo de los años, era concebible que pudiera alcanzar un alto nivel en otra habilidad de las 100 artes inmortales. Después de un breve intercambio de miradas, Tan Immortal habló. Niño Lan, ser titiritero podría sernos de alguna utilidad para explorar las ruinas y romper las formaciones. Sin embargo, matar al subordinado de este inmortal es un delito grave. Te daré 2 opciones. Oh. Por favor, Tan Immortal, cuéntalo. Lan Chanan no se sorprendió. Al revelar su maestría como títere, ya había anticipado la situación. Tenía otras opciones, por supuesto, como usar un talismán del tesoro para escapar. Después de todo, ni siquiera un falso de enamoro podría alcanzarlo. Sin embargo, hacerlo conllevaba demasiadas incertidumbres y riesgos, podría perder la oportunidad de explorar las antiguas ruinas. Si decidiera luchar de frente contra los inmortales. Esta zona estaba en lo profundo de la cordillera Black Fog. Una batalla a gran escala probablemente atraería la atención de poderosas bestias demoníacas cercanas. La primera opción, mueres para expiar tu arrogancia y falta de respeto. La segunda opción, arrodillarse, admitir su error y someterse a nosotros. Deja que Immortal te imponga una restricción. Los ojos de Tan Immortal brillaron con intención asesina. Su falso sentido espiritual de nivel Dan se fijó en Lan Chanan. Immortal, ¿puedes mostrar un poco de misericordia? Los títeres de Lan serían una gran ventaja para romper las formaciones dentro de las ruinas. Siman Rong, inclinándose hacia abajo, le suplicó al inmortal de barba negra y baja que estaba frente a ella. Bofetada. La cabeza de Pherisee se partió hacia un lado y una huella roja floreció en su hermosa mejilla. ¿Quién te crees que eres? El rostro de Immortal se oscureció cuando retiró la mano. ¿No sabes cómo estar agradecido por perdonarte la vida y te atreves a suplicar por los demás? Al sentir el dolor punzante en su rostro, el corazón de Siman Rong se hundió hasta tocar fondo. Había llegado el peor escenario posible. Lan Chanan no solo tendría que someterse a la restricción, sino que ella también lo haría. En el pasado, Immortal había sido amable con ella,
incluso ofreciéndole orientación sobre técnicas de formación. Como maestro de formación de tercer rango, Uimortel tenía una buena reputación y no era conocido por intimidar a los débiles. Pero aquí, dentro de las ruinas, con grandes fortunas en juego y sin reglas humanas que las limiten, incluso los ancianos, otrora gentiles, revelaron sus lados más oscuros. Niño Lan, date prisa y haz tu elección. Nuestro tiempo es precioso. La expresión de Tan Immortal era indiferente mientras invocaba su antiguo tesoro mágico con forma de gobernante. Lan Chanan frunció el ceño y lanzó un talismán grabado con patrones de relámpagos. El aura débil y peligrosa del talismán hizo que los 3 cultivadores del establecimiento de la fundación retrocedieran, con sus rostros llenos de pavor. Este es un talismán de casi tercer rango, Thunderbolt. Lan Chanan sostuvo el talismán entre sus dedos, con el maná arremolinándose débilmente en las yemas de sus dedos. Los 2 inmortales hicieron una pausa antes de reaccionar rápidamente. ¡Para! Tan Immortal gritó enojado. Maestro Talismán Lan, podemos hablar de esto. Uimortal forzó una sonrisa, intentando apaciguar a Lan Chanan. Un talismán de casi tercer rango no era una amenaza fatal para un falso de Immortal. Sin embargo, el talismán Thunderbolt fue un caso diferente. El ruido producido por este talismán era extremadamente fuerte. Una vez activado, asustaría a las bestias demoníacas desde al menos un radio de varios cientos de li a su alrededor. Las bestias demoníacas de la cordillera Black Fog tenían sentidos agudos y podían detectar perturbaciones desde distancias aún mayores. En las áreas circundantes había bestias demoníacas de casi tercer rango, y aún más profundamente, había monstruos demoníacos de tercer rango. Si Lan Chanan activara el talismán Thunderbolt, expondría la ubicación de las antiguas ruinas, atrayendo inevitablemente la atención de poderosas bestias demoníacas de los alrededores. Cuando la atención de los 2 inmortales se desvió momentáneamente, Ferisi se movió rápidamente y su figura parpadeó mientras regresaba al lado de Lan Chanan. Apretando los dientes y con el rostro firme, convocó un prototipo de un tesoro mágico en forma de anillo de oro. Luego se movió detrás de Lan Chanan, presionándola contra la de él, evitando cualquier ataque furtivo de los 2 inmortales. Al ver sus acciones, Lan Chanan asintió hacia sí mismo. Parecía que el hada se había renunciado a la idea de desertar al lado del inmortal. Si hubiera elegido aliarse con los 2 inmortales, su vida y su destino estarían a su merced. Hace décadas, uno de los inmortales, Immortal, le había impuesto una restricción, dejándole una sombra profunda en su corazón. Ahora bien, al trabajar con Lan Chanan, todavía existía la posibilidad de resistencia. 2 inmortales, si no desean que se exponga la ubicación de las antiguas ruinas, escuchen lo que tengo que decir, dijo Lan Chanan lentamente. Por favor habla, pequeño amigo Lan, dijo Uimortal, con un tono cálido. Intercambió miradas con Tan Immortal, ambos sintiéndose algo impotentes. La fuerza de Lan Chanan y Ferisi había superado con creces el promedio de los cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Como falsos de enamoros, no podían matarlos fácilmente y rápidamente. Además del talismán Thunderbolt, yo, Lan, tengo otros métodos que pueden amenazar incluso a los inmortales falsos de Dan, continuó Lan Chanan con calma. Al escuchar esto, los rostros de los 2 inmortales mostraron contemplación, sin estar seguros de cuánto creer. Lan Chanan continuó, estamos dispuestos a ayudar a los 2 inmortales a explorar las ruinas antiguas. Cuando llegue el momento, todo lo que se gane estará determinado por la propia suerte y capacidad. No tenemos objeciones a la propuesta del pequeño amigo Lan, coincidieron rápidamente Tan Immortal y Uimortal. Por ahora, tenían que estabilizar a Lan Chanan y mantenerlo bajo control. Pequeño amigo Lan, hada sí, por favor continúe, dijo Tan Immortal. En la ladera de la montaña, al nivel del pantano, había una puerta de piedra que conducía al subsuelo. Los 2 inmortales falsos de Dan, junto con 3 cultivadores del establecimiento de la fundación, formaron un grupo. Lan Chanan y Ferisi se quedaron a un lado. Los 3 cultivadores de Foundation Establishment lanzaron miradas complicadas hacia el dúo recién unido. Vamos, Lan Chanan intercambió una mirada con Siman Rong. Habían esperado este momento durante muchos años y ahora avanzar hacia las ruinas era la mejor opción.
los dos falsos de enamoros nunca les permitirían irse. Juntos, la pareja entró por la puerta de piedra. Dentro de la puerta, un túnel conducía a las profundidades del subsuelo, volviéndose cada vez más espacioso a medida que avanzaban. Mientras descendían, Lan Chanan percibió un leve olor a hedor decadente del pantano. Estaba claro que las antiguas ruinas hacia las que se dirigían estaban situadas debajo del pantano de gas venenoso. Mientras continuaban hacia abajo, Tan Immortal, Immortal y los demás los siguieron sin ninguna señal de ataque. Antes de cerrar la puerta de piedra, Immortal reforzó la formación de ocultamiento de tercer rango en el exterior, agregando más restricciones. No mucho después, llegaron al final del túnel, revelando un vasto espacio subterráneo brillantemente iluminado. Ante ellos se encontraba un extenso y exótico complejo arquitectónico antiguo, cubierto por el tenue resplandor de una formación dañada, que se extendía por docenas de li. Con el paso de los siglos, el poder de la formación se había desvanecido y las superficies de los edificios antiguos mostraban signos de erosión. Algunas zonas ya se habían derrumbado en ruinas. A primera vista parecía una ciudad antigua olvidada. Esta ruina fue una vez la morada de una antigua civilización. A lo largo de incontables años de cambios, fue descubierto por una secta de la era casi antigua, que luego lo reutilizó como refugio y tesoro de respaldo, recordó Lan Chanan la información del comprobante de Jade. Después de ingresar a la cordillera de la Niebla Negra, Siman Rong le había dado un comprobante de Jade que resumía la situación general de las ruinas. La formación exterior de las ruinas está prácticamente rota, queda menos de una décima parte. Sin embargo, debemos seguir siendo cautelosos ante cualquier restricción o trampa oculta. Las áreas interior y central de las ruinas contienen formaciones de cuarto rango relativamente intactas, más poderosas que las ordinarias de tercer rango, lo que las hace difíciles de romper por la fuerza. Además de las formaciones y restricciones, también existen otros riesgos desconocidos. Hace años, Immortal logró atravesar una importante puerta de formación dentro de las ruinas, descubriendo el agua Yin Yang y la Bitsuanmu, solo para caer víctima de una trampa y morir. Así, el camino a través de esta zona tiene unos 6 o 7 li de largo. Ya hemos explorado y confirmado previamente que no hay peligros, dijo Immortal, el más bajo de los dos, acariciándose la barba y entrecerrando los ojos mientras señalaba un hueco en la formación en las afueras de las ruinas. La brecha en la formación aquí es bastante grande. También entré en este punto hace décadas. Sin embargo, la formación dentro de las ruinas tiene cierto grado de autorreparación, respondió el Hadas y cuando los dos inmortales comenzaron a discutir las restricciones de la formación a distancia. Por lo que parece, Tan Immortal y Immortal no tenían planes inmediatos de atacar. Después de todo, Siman Rong y Lan Chanan fueron activos valiosos para ayudar a conquistar y explorar las antiguas ruinas. Si forzaran una confrontación ahora, y Lan Chanan y Siman Rong decidieran luchar hasta la muerte, la pérdida superaría la ganancia. Una vez dentro de las ruinas, sería difícil salir fácilmente. En ese momento, si se toparan con una gran oportunidad, ¿no se reduciría todo a quien tenía el puño más fuerte? Siempre podían arreglar las cosas después de extraer toda su utilidad. Dos falsos inmortales de Dan, incluido un maestro de formación de tercer rango, junto con 3 expertos del establecimiento de la fundación que exploran las ruinas antiguas. Esto aumenta tanto las probabilidades de éxito como el margen de error. ¿En qué otro lugar encontrarías un equipo así? Lan Chanan pensó para sí mismo. Tan Immortal abrió el camino, siguiendo un camino previamente explorado hacia el área central de las antiguas ruinas. En el camino, Lan Chanan y Ferris ocasionalmente se detenían para examinar edificios antiguos, jardines y ruinas cercanas, lo que provocó que los dos inmortales se impacientaran. Esta zona ha sido explorada durante meses. No hay nada de valor aquí, no hay necesidad de perder el tiempo, dijo Tan Immortal sin rodeos. Lan Chanan entendió este razonamiento. Esta ruta en particular ya había sido explorada 2 veces en las últimas décadas. Siman Rong y Immortal lo habían explorado una vez, y esta era ahora la segunda vez. Si hubiera habido tesoros, los inmortales los habrían reclamado hace mucho tiempo. Sin embargo, por precaución, Lan Chanan quería familiarizarse con la geografía circundante y descartar amenazas potenciales, especialmente las trampas colocadas por Immortal, el maestro de formación de tercer rango.
Una formación establecida por un maestro de tercer rango podría representar una amenaza importante incluso para un cultivador de Truedan. Después de explorar varios Li, Lan Chanan y Ferris y no encontraron nada inusual. La mayoría de las restricciones y formaciones remanentes a lo largo del camino ya habían sido violadas. Los pocos que no se podían romper simplemente se pasaban por alto. Chirrido. La rata excavadora de tierra, del tamaño aproximado de un perro pequeño, emergió de la bolsa espiritual para mascotas de Lan Chanan. Siguiendo las órdenes de su amo, se apresuró a investigar los rincones de las ruinas. ¿Cómo se llama esta señora? La mirada de Lan Chanan se desplazó hacia la mujer fría y distante con cabello largo que estaba detrás de Tani Mortel. Esta mujer cultivaba técnicas demoníacas y era la única entre los 3 cultivadores del establecimiento de la fundación que no había sido sometida a ninguna restricción. Tani Mortel, aunque dominante, la trató con relativa cortesía. Lan Chanan había notado que desde que la mujer se enteró de su identidad, le había prestado sutil atención. Sin embargo, tuvo cuidado de no mirar directamente, como si fuera cautelosa y curiosa. «Puedes llamarme señorita Wei, compañera taoísta Lan», sonrió levemente la mujer de cabello largo, inclinándose con gracia. Tani Mortel lanzó una mirada extraña a la señorita Wei. Su comportamiento recatado y cortés estaba fuera de lugar para su comportamiento habitual. ¿Podría ser que ella estuviera interesada en ese lindo chico? Dada la hermosa apariencia de Lan Chanan y la fuerza que había demostrado anteriormente frente al peligro, no era de extrañar que tuviera cierto encanto. A medida que avanzaban por el camino explorado, aproximadamente 2/3 del camino, Lan Chanan se detuvo repentinamente. Chirrido, chirrido. En la base de un grueso muro antiguo medio derrumbado, la rata excavadora de la tierra se rascó las patas, luciendo desconcertada. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C207, la puerta de formación del pabellón del palacio. Las acciones de la rata excavadora de tierra llamaron la atención de los cultivadores reunidos. Sin embargo, los 2 falsos inmortales de Den le prestaron poca atención. Cada rincón de este camino había sido investigado exhaustivamente por ellos varias veces, arrojando poco valor y con pocas omisiones. Escritura. La rata excavadora de tierra levantó su pata y arañó ligeramente la pared medio derrumbada, produciendo un sonido que provocó escalofríos en la columna. Una leve grieta apareció en la antigua pared. La dureza del muro superaba la de las armas mágicas ordinarias. Al ver esto, los ojos de Tani Mortel brillaron con un toque de burla. Los materiales utilizados en las antiguas estructuras de esta ruina son relativamente duros, pero no son de alta calidad. Son simplemente minerales de baja calidad que fueron refinados y comprimidos mediante hechizos, explicó Ui Mortel, un poco molesto. Lan Chanan ya lo había discernido. Los materiales de los edificios aquí, incluido el suelo, eran puramente resistentes pero carecían de la esencia espiritual necesaria para refinar armas o un uso secundario. Confío en el sentido del olfato de la rata excavadora de la tierra, dijo Lan Chanan con una leve sonrisa mientras caminaba hacia la pared medio derrumbada. En realidad, las acciones de la rata excavadora de la tierra fueron guiadas por las sutiles órdenes de Lan Chanan. Lan Chanan recuperó un arma mágica con forma de pico, le infundió maná y comenzó a golpear la pared. La rata excavadora de tierra, al ver esto, también levantó la pata y comenzó a golpear la pared. ¡Bam, bam! Un golpeteo y palmaditas rítmicas resonaron mientras la pared comenzaba lentamente a desmoronarse y agrietarse. Las expresiones de los 5 cultivadores variaban desde extrañas hasta desdeñosas. Hasta. En cierto momento, el pico de Lan Chanan golpeó un punto en la pared que provocó que su mano se entumeciera por el retroceso. Lo mismo le pasó a la rata excavadora de la tierra. Tanto el hombre como la bestia evitaron esa pequeña sección del muro. La expresión de Ui Mortel cambió y envió su sentido espiritual para explorar cuidadosamente el área. Finalmente descubrió algo inusual. Tras una inspección más cercana, determinó que esta sección particular del muro era mucho más resistente, impermeable incluso a los ataques de una bestia demoníaca de último segundo rango. Además, esta sección del muro parecía bloquear parcialmente el sentido espiritual, lo que hacía fácil pasarla por alto. Lan Chanan y la rata excavadora de la tierra aceleraron su ritmo, derribando la pared circundante.
Pronto, una losa de piedra de color blanco grisáceo, aproximadamente del tamaño de un lavabo, cayó en manos de Lan Chanan. Parte de la piedra de color blanco grisáceo reveló un tenue brillo metálico oscuro. ¿Qué tipo de material es este? Incluso bloqueó mi sentido espiritual. Tanimortel entrecerró los ojos y miró la piedra en la mano de Lan Chanan. Esto es Adobstone. Puede oscurecer la energía espiritual y bloquear el sentido espiritual, un material excelente para crear tesoros mágicos sigilosos y relacionados con las sombras. Lady Wei, de pelo largo, escaneó la piedra con su sentido espiritual y exclamó sorprendida, con los ojos brillantes. ¿Piedra de sombra? Como mínimo, esta piedra es de tercer rango. Teniendo en cuenta cómo se nos ocultó repetidamente, es probable que sea un material de tercer rango de calidad superior, adecuado para crear tesoros mágicos de calidad media. Tanimortel y Uimortel intercambiaron miradas, sus ojos brillaban de deseo. Pequeño amigo Lan, no estamos del todo seguros de si esto es realmente Sadopstone. Déjame examinarlo, dijo Tanimortel, levantando la mano. No hay necesidad de verificación. Definitivamente es Adobstone. La aguda perspicacia de Lady Wei habla por sí sola, respondió Lan Chanan con una sonrisa. Llévaselo a este inmortal para que le eche un vistazo, exigió Tanimortel, con el rostro oscureciéndose. Jaja. Parece que esta piedra estaba destinada a encontrar su camino hacia mí, dijo Lan Chanan mientras almacenaba la piedra de las sombras, ignorando la opresiva presión espiritual del falso Dan que emanaba de Tanimortel. Uimortel sostuvo el brazo de Tanimortel, dándole una mirada significativa. No actúes precipitadamente. Si bien Sadopstone es poco común, no tiene el mismo atractivo para nosotros, los cultivadores de Fake Tean, que para un cultivador de True Tean. Al escuchar esto transmitido a través del sonido espiritual, Tanimortel reprimió su insatisfacción. Los falsos cultivadores de Tean apenas podían utilizar los tesoros mágicos de menor rango, e incluso entonces, no podían aprovecharlos al máximo. En el mundo del cultivo, los tesoros mágicos, al igual que las armas mágicas, comúnmente se clasificaban en grados bajo, medio, superior y superior. Fueron utilizados principalmente por cultivadores de la formación central y la mayoría de los cultivadores de la etapa alma naciente. Los tesoros mágicos de baja calidad fueron utilizados con mayor frecuencia por los cultivadores de Core Formation y Fake Tean en etapa inicial. Los tesoros mágicos de grado medio generalmente eran manejados por cultivadores de formación central de etapa media a tardía. Por lo tanto, este Sadopstone de tercer rango de calidad superior, aunque valioso y raro, era más útil para comerciar con un cultivador True Tean que para su uso personal. Bueno, deja que lo conserve por ahora. Tanimortel rápidamente aceptó la situación. Para los dos cultivadores de Fake Tean, su mayor esperanza dentro de las antiguas ruinas era encontrar una oportunidad de abrirse paso desde la etapa de Fake Tean. Tales oportunidades eran extremadamente raras en el mundo del cultivo actual y a menudo requerían la ayuda de un verdadero monarca del alma naciente. Sin embargo, en el antiguo mundo del cultivo, las oportunidades para que los cultivadores de Fake Tean avanzaran eran relativamente más fáciles de obtener que hoy. Pequeño amigo Lan, es tu fortuna haber encontrado esta piedra sombra. No lo investigaré más. Pero cualquier tesoro que encontremos mientras trabajamos juntos para romper las formaciones se dividirá según el nivel de cultivo y la contribución. Huomoro dio un paso adelante y le recordó a Lan Chanan. Gracias, Uimortel, por tu magnanimidad. Lan Chanan ahuecó sus manos respetuosamente. Había sido preparado para que Tanimortel se apoderara por la fuerza de la piedra sombra. Si eso hubiera sucedido, a Lan Chanan no le habría importado entregarlo temporalmente. Después de todo, la piedra sombra no le sería de mucha utilidad hasta que llegara al reino de formación central. Dicho esto, tenía un interés personal en crear armas mágicas relacionadas con el sigilo, como la aguja invisible o la espada dividida de sombras, armas adecuadas para su estilo. En su vida anterior, cuando Lan Chanan llegó a la última etapa de la formación central, había gastado una suma considerable para adquirir un trozo de Sadopstone. Aunque también era de tercer rango de grado superior, era más pequeño que este. Como había trabajado antes con Sadopstone, estaba familiarizado con sus propiedades. Es por eso que, al escanear la pared con su sentido espiritual anteriormente, había sentido algo extraño.
Según los registros del mundo del cultivo, la piedra sombra de mayor rango podía alcanzar el quinto rango y era conocida como esencia de piedra sombra, un material que se rumoreaba que se utilizaba para crear tesoros espirituales legendarios. Ve a buscar por la zona. Después de presenciar el descubrimiento de Lan Chanan, Tanimortel y Uimortel ordenaron a los otros 3 cultivadores del establecimiento de la fundación que rastrearan las ruinas cercanas. Esta sección de los edificios antiguos alguna vez albergó un taller de herrería. Quizás la piedra de las sombras que encontró Lan Chanan fue escondida por un herrero que trabajaba aquí. Los 2 inmortales estaban llenos de teorías. Pero al final no se encontró nada significativo, solo unos pocos trozos de metal en las ruinas subterráneas, restos sin valor de esfuerzos de refinación anteriores. Pequeño amigo Lan, ¿podría ser que tu rata excavadora de la tierra tenga algún linaje de una rata buscadora de tesoros? Uimortel sonrió mientras examinaba a la rata excavadora de la tierra. Sus ojos delataban un toque de envidia. La piedra sombra había estado tan bien escondida que había escapado de los sentidos espirituales incluso de los inmortales, pero la rata excavadora de la tierra había logrado localizarla. La rata excavadora de la tierra se estremeció y se escabulló hacia un rincón de las ruinas, ignorando a Uimortel. Quizás fue solo suerte, dijo Lan Chanan casualmente. En verdad, la rata excavadora de la tierra solo había actuado según sus órdenes. Sin esas instrucciones, habría sido imposible para la criatura encontrar la piedra sombra. Si Lan Chanan hubiera descubierto la piedra por su cuenta, habría despertado sospechas entre los 2 inmortales, lo que los habría llevado a ser más cautelosos y desconfiados de él. Durante el resto de su exploración, Lan Chanan y Ferris continuaron su inspección lenta y metódica. Sorprendentemente, Tanimortel y Uimortel ya no los apresuraron. Cada vez que la rata excavadora de la tierra extendía su pata para examinar algo, llamaba la atención de todo el grupo. Pero el resto del viaje no reveló nada significativo. Por fin, el grupo llegó al final del camino previamente explorado. Se detuvieron frente a un puente. Al otro lado del puente, había débiles ondas de luz de formación y restricciones ocultas. Las ruinas más allá estaban envueltas en niebla, pareciendo un espejismo. Lan Chanan podía sentir una leve sensación de peligro que emanaba de la zona. «Abasi, ¿encontraste este puente durante tu última exploración?», preguntó Uimortel. «Eso es extraño. La última vez no crucé este puente. En cambio, encontré un jardín donde notamos un defecto obvio en la formación. Nos llevó mucho tiempo, pero logramos pasar». El Abasi estudió el puente con cierta confusión. Eso es normal. Las formaciones por encima del 4º rango a menudo desafían la lógica y pueden manipular fácilmente el paisaje circundante. Algunas formaciones legendarias pueden incluso distorsionar el espacio mismo. Uimortel asintió pensativamente. «Pequeño amigo Lan, envía a uno de tus títeres para explorar esa área», instruyó Uimortel. «Entendido». Lan Chanan había preparado algunos títeres prescindibles específicamente para probar las formaciones en estas ruinas. Dada la experiencia de su vida pasada, Lan Chanan sabía que usar marionetas para sondear formaciones no era infalible. Ciertas formaciones y restricciones no serían activadas por marionetas, pero si un cultivador interviniera en ellas, morirían. ¡Boom! Una llama naranja de origen desconocido se encendió sobre el títere, propagándose rápidamente y consumiéndolo. El títere, tan duro como una bestia demoníaca de 2º rango, quedó reducido a cenizas en un instante. «Pequeño amigo Lan, envía otra marioneta». Lan Chanan obedeció. Y así comenzó el largo y tedioso proceso de romper la formación. Las antiguas formaciones dentro de las ruinas tomarían represalias si se utilizara la fuerza bruta, lo que podría provocar una reacción violenta y crear resultados impredecibles. Ni siquiera los falsos inmortales de Den podían permitirse el lujo de correr tales peligros. Lan Chanan estimó que solo un experto en formación central en etapa avanzada tendría la oportunidad de romper las formaciones por la fuerza. Solo sería más seguro si fuera un verdadero monarca del alma naciente. Crack. El segundo títere fue cortado en pedazos por unos pocos arcos de luz que aparecieron de la nada. Lan, como eres titiritero, puedes sentir el estado de tus marionetas. Intente transmitir cualquier información útil a medida que exploren más a fondo. Uimortel instruyó.
2 meses después. Lan Chanan había perdido más de 20 marionetas prescindibles. El grupo había logrado cruzar aproximadamente la mitad del puente. En los intentos más recientes, las marionetas casi habían llegado al final del puente. Frasier, tu estrategia esta vez fue brillante. Romper formaciones no siempre se trata de confrontación directa. A menudo es necesario ser inteligente, tal vez incluso retirarse para avanzar, para engañar a la detección de la formación. Immortal se acarició la barba con satisfacción y su rostro brilló de satisfacción. Con la ayuda de Frasier, su progreso para atravesar las formaciones se había acelerado significativamente. Por supuesto, esto solo fue posible porque el dominio de la formación de Ferris estaba casi a la par con el de Immortal, lo que permitió que su colaboración produjera mayores resultados. Al mismo tiempo, el dominio de los títeres de Lan Chanan había proporcionado una valiosa ayuda en sus esfuerzos por romper las formaciones. Immortal asintió en secreto en señal de aprobación. La incorporación de Lan Chanan y Ferris realmente había sido útil. La mitad restante del puente tardó solo un mes más en abrirse paso. Zumbido. Al final del puente apareció una fisura de luz blanca, de aproximadamente 1 metro de largo. Este fue el resultado de 3 meses de esfuerzo. Ferris sintió una mezcla de alegría y ansiedad. Ella no podía negar que esta vez habían progresado mucho más que ella y Immortal hace décadas. En aquel entonces, Immortal había pasado años intentando romper las formaciones, solo para llegar al núcleo de las ruinas en el momento de su muerte. Lan Chanan controlaba una marioneta humanoide, enviándola a través de la fisura de luz blanca hacia el otro lado del puente. El títere caminó una docena de pasos y no encontró problemas. El títere sirvió solo como prueba preliminar. Tú, entra y explora el camino. El tono de Immortal se volvió frío cuando señaló al anciano canoso en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. El anciano sonrió amargamente y fue el primero en dar un paso adelante, atravesando la fisura y adentrándose en el interior de la antigua formación. No pasó nada extraño. Los 6 cultivadores restantes hicieron lo mismo, pasando por la fisura hasta el otro lado del puente. Immortal, el más fuerte entre ellos, tomó la retaguardia. Una vez que todos cruzaron, la fisura de luz blanca comenzó a cerrarse y pronto se redujo hasta un punto en el que ya no podía acomodar a un humano adulto. Como solo habían explotado un defecto en la formación, el núcleo de la formación no había sido destruido. Ahora, las ruinas que antes estaban envueltas en niebla aparecieron claramente a la vista. Los edificios antiguos que tenían ante sí eran majestuosos e imponentes, con tallas exquisitamente detalladas, y estaban relativamente bien conservados. Desde el punto de vista arquitectónico, la mayoría de las estructuras parecían ser mansiones residenciales, junto con edificios comerciales y administrativos. Cerca del centro había un pabellón palaciego de 6 lados. Sobre él flotaban 2 anillos de luz, en cuyo centro había una esfera de cristal azul, que irradiaba un poderoso resplandor espiritual. Compañero taoísta Lan, heladas y susurró, mirándolo significativamente. Lan Chanan lo entendió de inmediato. Ese lugar era probablemente donde Immortal había caído en la trampa de la formación y había encontrado su fin. Ese pabellón palaciego de 6 lados es el ojo de la formación dentro de las ruinas. A juzgar por su estilo arquitectónico, probablemente se remonta a la antigua civilización original que construyó estas ruinas. Más tarde, fue modificado por una secta más reciente, Neset So, para que sirviera como santuario. La mirada aguda de Immortal identificó rápidamente el pabellón del palacio como la clave de las ruinas. Tenía una suposición en su corazón, basándose en el diseño de la formación y los edificios. El pabellón parecía un candidato ideal para una bóveda de tesorería o almacenamiento. De camino al pabellón pasaron por varios edificios antiguos, todos ellos vacíos. Por supuesto, no fue una pérdida total. En determinadas habitaciones y rincones se encontraron objetos diversos que habían sido abandonados hacía mucho tiempo. La mayoría estaban tan desgastados por el tiempo que tenían poco valor. Lady Wei recogió un juego de piezas de ajedrez en un patio. Después de limpiar el polvo, descubrió que estaban completamente intactos. El tablero de ajedrez no parecía ser un tesoro mágico sino más bien una especie de artefacto extraño. Mientras tanto, Lan Chanan notó algo inusual en el último piso de un pabellón.
Una de las habitaciones todavía estaba protegida por una restricción que aún no se había degradado, sostenida por los restos de la antigua formación. ¡Boom! ¡Boom! Lan Chanan envió 2 marionetas para sondear la zona. Antes incluso de que pudieran tocar la puerta, una fuerza invisible los convirtió en polvo. No pierdas tu tiempo. No puedes romper esa restricción, dijo Tan Immortal con severidad. Los 2 inmortales estaban más interesados en el pabellón del Palacio de 6 lados, adivinando que, al ser el núcleo de la formación, albergaba las oportunidades más valiosas. Era probable que los edificios circundantes contuvieran solo restos de menor valor, que no valían la pena ni el riesgo ni el esfuerzo. Lan Chanan aceptó, por el momento, decidir abandonar la zona. De hecho, tenía varios talismanes que rompían restricciones de alta calidad, incluidos algunos talismanes del tesoro. Estas fueron algunas de las razones por las que se sintió lo suficientemente seguro como para explorar las antiguas ruinas. Al poco tiempo, el grupo de 7 llegó al pie del pabellón del Palacio de 6 lados, que medía entre 20 y 30 san de altura. La superficie del pabellón brillaba con evidentes ondas de formación, exudando una poderosa presión espiritual que hizo que incluso los 2 inmortales dudaran en acercarse. 6 puertas, la formación aquí parece tener 6 entradas. ¿Podrían cada uno conducir a un camino diferente? Desde una distancia de casi 10 sang, Immortal observó de cerca el pabellón, con la mirada fija en las puertas de bronce. Por encima de las 6 puertas de bronce había puertas de formación, visibles solo para aquellos con experiencia en formación. Pequeño amigo Lan. Immortal miró detrás de él. Frunció el ceño levemente y se dio cuenta de que Lan Chanan en realidad estaba parado detrás de la multitud. Si no fuera por el hecho de que la fisura de la formación ya se había sellado después de cruzar el puente, sin dejar retirada, los 2 inmortales no habrían permitido tal comportamiento. Entendido. Lan Chanan convocó a otro títere prescindible, este del tamaño de un niño pequeño, y lo envió hacia la puerta de bronce indicada por Immortal. La marioneta tocó la puerta. En un instante, un rayo azul se disparó, dejando un trozo de restos carbonizados donde se encontraba el títere. Los 2 inmortales sintieron un escalofrío en sus corazones. Aunque la antigua formación solo había conservado una fracción de su poder original, un solo golpe aún podía matar directamente a un cultivador de Chuukor. Lan Chanan intercambió una mirada desconcertada con el hada Si. ¿Cómo había logrado Immortal abrir temporalmente una puerta de formación en aquel entonces? Aunque Immortal también era un maestro de formación, sus habilidades estaban muy por debajo de las de Immortal. El hada Si meneó ligeramente la cabeza, igualmente desconcertada. Esta puerta es la indicada. Después de mucha discusión con el hada Si, Immortal seleccionó una de las puertas, donde el poder de la formación se había debilitado más. La puerta estaba situada justo encima de una de las puertas de bronce. El tiempo pasó lentamente. Ocasionalmente, Lan Chanan manipulaba una marioneta para ayudar a sondear la formación, mientras aún encontraba tiempo para cultivar diariamente. Pasó otro mes. Para ese entonces, Lan Chanan había agotado su suministro de marionetas prescindibles. Los otros cultivadores también habían dañado varias de sus armas mágicas de respaldo. A través de varios métodos para romper la formación, la falla en la puerta de la formación se expandió y el poder de la formación continuó debilitándose. Es demasiado lento. Las otras 5 puertas de formación están conectadas a esta, suministrándole energía para su recuperación. Immortal estaba insatisfecho. Con el mundo del cultivo del reino de Liam envuelto en una guerra, cuanto más tiempo se tardara en atravesar las ruinas, mayor sería el potencial de complicaciones imprevistas. Pequeño amigo Lan, eres un conocido maestro del talismán en el reino de Liam. ¿Tiene usted algún talismán de ruptura de restricciones de alta calidad? Huomoro preguntó. Su tono se suavizó cuando se giró para negociar con Lan Chanan. Los talismanes que rompen restricciones son increíblemente difíciles de fabricar y extremadamente raros. Solo tengo unos pocos de segundo rango, de nivel medio a superior, y algunos comprados en Emoro Seri. Lan Chanan respondió sonando preocupado. Muy bien, todos, usen cualquier talismán que rompa restricciones que tengan. Sigue mi tiempo para lanzar un ataque coordinado. Immortal organizó rápidamente el grupo,
asegurándose de que cada persona tuviera algo capaz de romper la formación. El propio Uimortel tenía un orbe que rompía restricciones, una herramienta superior para la tarea, más efectiva que los talismanes del mismo grado. Tanimortel tenía un talismán que rompía restricciones de casi tercer rango. Los otros cultivadores tenían talismanes de ruptura de restricciones de grado superior y de al menos segundo rango. ¡Boom! ¡Boom! Los rayos de luz distorsionados de sus herramientas para romper restricciones golpearon la puerta de la formación uno tras otro, haciéndose más fuertes con cada golpe sucesivo. Sobre la puerta de bronce, capas de sombras blancas se ondulaban y temblaban hasta que, por fin, se derrumbaron con un fuerte crujido. Está abierto. Una poderosa ráfaga de viento se levantó y desequilibró a los cultivadores del establecimiento de la fundación. Los dos inmortales se estabilizaron y miraron hacia adelante. La puerta de bronce, que era tan estable como una montaña, se había aflojado, revelando un estrecho hueco que emitía un suave resplandor perlado. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C208, el espacio del tesoro. En ese momento, todos contuvieron la respiración, con los ojos fijos en la ligera grieta que había aparecido en la puerta de bronce. De pie detrás del grupo, Lan Chanan percibió débilmente un olor a hierbas mohosas. ¿Podría ser un almacén de hierbas y pastillas medicinales? La barba de Uimortel se movió ligeramente y sus ojos brillaron de emoción. Parecía probable que las 6 puertas de este pabellón condujeran cada una a diferentes tipos de bóvedas del tesoro. Si la primera bóveda que desbloquearon resultó ser una bóveda medicinal, su suerte fue bastante buena. Pequeño amigo Lan, por favor envía a uno de tus títeres primero, dijo Uimortel después de un breve intercambio con Tanimortel. Ambos reprimieron su excitación interior y su urgencia. En momentos tan críticos, sabían que no debían actuar imprudentemente. Todos mis títeres de exploración se han agotado. Las marionetas que uso a partir de ahora son más valiosas, así que sobre las posibles pérdidas. Lan Chanan dudó deliberadamente. No te preocupes. Cualquier títere perdido en esta exploración será compensado completamente por Tanimortel y por mí. Además, si encontramos una bóveda medicinal, podrás elegir un artículo extra como compensación, prometió generosamente Uimortel. Espero que los inmortales honren su palabra. Lan Chanan asintió, luego recuperó una marioneta blindada pesada de segundo rango y la dirigió hacia la puerta de bronce. El títere abrió la puerta con gran esfuerzo y entró. Su figura fue rápidamente tragada por la brillante luz del interior, como la de una perla luminosa. Debido a los materiales únicos del pabellón y su formación, el área quedó protegida del sentido espiritual. Ni siquiera los inmortales pudieron sondear el interior. De hecho, es una bóveda medicinal, confirmó Lan Chanan. Como titiritero, podía recibir comentarios básicos de sus títeres, lo que confirmaba algunos detalles generales. No mucho después, el títere con armadura pesada regresó sosteniendo una canasta de medicinas vacía. Nada mal. Los ojos de Tanimortel se iluminaron y, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo se convirtió en un rayo de luz y se lanzó hacia la bóveda. ¡Tan inmortal! La expresión de Uimortel cambió. Había planeado enviar un cultivador del establecimiento de la fundación para explorar el área primero, pero Tanimortel se apresuró a entrar sin previo aviso. Tanimortel era el más fuerte de todos. Si primero tuviera en sus manos las oportunidades más importantes, el resto estaría en desventaja. Sin embargo, Chanamoro no activó ninguna trampa al entrar. Al ver esto, Uimortel también se apresuró a entrar en la bóveda medicinal, seguido de cerca por Lady Wei. Los jóvenes de nariz alta y pico del establecimiento de la fundación y el anciano cultivador del establecimiento de la fundación central permanecieron afuera, vigilando de cerca a Lan Chanan y Ferisi. Desde que entraron en las ruinas, los dos inmortales no habían permitido que Lan Chanan o el Hada se actuaran solos. Después de todo, todavía había peligros inexplorados dentro de las ruinas. Si ambos actuaran de forma independiente, podrían causar complicaciones incontrolables. Compañero taoísta Lan, ¿no vas a comprobarlo? El Hada sí pareció tentada y notó que Lan Chanan permanecía inmóvil, permaneciendo de brazos cruzados con una expresión perezosa. Fr. Prisa. No servirá de nada darse prisa, se rió Lan Chanan.
el hada sí pensó por un momento. Si uno no tuviera suficiente fuerza, incluso si fuera el primero en tomar pastillas o hierbas raras, es posible que no pudiera retenerlas. Compañero taoísta Lan, la puerta de formación que se abrió esta vez es completamente diferente de la que Immortal atravesó hace todos esos años. El hada sí le transmitió sus pensamientos mientras los dos inmortales todavía estaban buscando en la bóveda. Oh, ¿quieres decir que la puerta que abrió Immortal en ese entonces no era una de estas 6? Correcto. Immortal había descubierto esta ruina mucho antes que yo. Él lo había explorado durante algún tiempo y es posible que conociera información clave que nosotros no conocemos, asintió. Ambos intercambiaron estos pensamientos solo brevemente. Lan Chanan se quedó afuera en guardia y envió a la rata excavadora de tierra para acompañar al hada hacia la bóveda. El agudo sentido del olfato de la rata excavadora de la tierra, combinado con su vínculo con Lan Chanan, le permitió recibir información sobre el interior de la bóveda. El interior de la bóveda era mucho más grande de lo que parecía desde el exterior. Estaba dividido en varias secciones, con cientos de botiquines apilados desde el suelo hasta el techo, que se extendían por docenas de san de altura. Sin embargo, más del 90% de los armarios estaban completamente vacíos. Los dos inmortales y Lady Wei encontraron algunas hierbas y frascos que contenían pastillas y pociones. Pero la mayoría de las hierbas hacía tiempo que se habían marchitado o podrido. Solo unas pocas hierbas y píldoras, conservadas gracias a antiguas restricciones, habían sobrevivido relativamente bien, pero su potencia medicinal había disminuido significativamente. ¿Una píldora para establecer una fundación? Lástima que su potencia se haya desvanecido casi por completo, suspiró Lady Wei, sacudiendo la cabeza mientras sostenía un frasco de jade que contenía pastillas de colores tenues. La mayoría de las pastillas en la bóveda eran de segundo rango. Ocasionalmente, encontraron algunas hierbas y pastillas de tercer rango. Esto era más o menos lo que Lan Chanan esperaba. Esta antigua ruina, que servía como santuario o bóveda de respaldo, probablemente había sido abandonada hace mucho tiempo, perdida en los anales del tiempo. Antes de su abandono, los tesoros más valiosos y portátiles probablemente fueron tomados por sus propietarios originales. Incluso si todavía hubiera tesoros escondidos, probablemente estarían en lugares más secretos, no al aire libre en una bóveda que podría ser violada por un maestro de formación de tercer rango como Immortal. Después de medio día de exploración, la decepción en los dos rostros de Immortals se hizo más evidente. No es que no hubieran ganado nada. Las hierbas y pastillas que encontraron, a pesar de su potencia perdida, seguían siendo valiosas. Venderlos podría fácilmente generar decenas de miles de piedras espirituales. Pero para una bóveda de este tamaño, apenas habían explorado la mitad. Sin embargo, este botín estuvo muy por debajo de las expectativas de los dos inmortales. Lo que buscaban era una oportunidad para ayudarlos a avanzar desde la etapa de Fek'Yan. En el mundo del cultivo, ciertos tesoros celestiales raros o píldoras especialmente refinadas podrían ayudar a los cultivadores de Fek'Yan a formar completamente sus núcleos. Estos tesoros eran increíblemente raros en el mundo del cultivo actual, pero eran algo más fáciles de obtener en la antigüedad. Dada la situación actual, parecía poco probable que existieran objetos tan valiosos en esta bóveda medicinal abandonada. Rata ladrona, deja atrás ese núcleo demoníaco. De repente, un grito atronador resonó desde el interior de la bóveda. Chirrido, chirrido. La rata excavadora de la tierra salió corriendo de la bóveda presa del pánico, agarrando en su boca un orbe morado oscuro del tamaño de un huevo, aproximadamente del tamaño de un puño humano. ¿Un núcleo demoníaco de tercer rango? El sentido espiritual de Lan Chanan lo invadió y reconoció inmediatamente el objeto. El núcleo del demonio estaba cubierto de polvo, lo que dificultaba discernir su origen y calidad exactos por ahora. Los núcleos de bestias demoníacas se utilizaban a menudo como materiales en alquimia, por lo que no era raro encontrar uno en una bóveda medicinal dentro de ruinas antiguas. Pequeño amigo Lan, haz que tu mascota espiritual te entregue el núcleo demoníaco de tercer rango, dijo Tan Immortal con severidad mientras salía de la bóveda. La rata excavadora de la tierra, temblando de miedo, le entregó el núcleo a Lan Chanan antes de esconderse detrás de él. Lan Chanan inspeccionó el núcleo y determinó que pertenecía a una bestia demoníaca de tercer rango medio a tardío. Desafortunadamente,
Su energía demoníaca se había debilitado significativamente y no era un núcleo atributo de la Tierra. Pequeño amigo Lan, eso no es algo que debas conservar. Uimortel salió de la bóveda, con el rostro hosco y el tono disgustado, probablemente frustrado por su falta general de éxito. Si no recuerdo mal, Uimortel, prometiste compensarme por cualquier marioneta que perdiera durante esta exploración, y también dijiste que podía elegir un objeto extra una vez dentro de la bóveda medicinal, dijo Lan Chanan con calma, sosteniendo el núcleo del demonio. Uimortel hizo una pausa por un momento y luego explicó, ese es un asunto diferente. Una vez que hayamos explorado completamente las ruinas, resolveremos todo juntos. ¿Y por qué no puedo elegir esto como mi artículo? Uimortel se rió entre dientes. Un núcleo demoníaco de tercer rango es ciertamente más valioso que un solo elemento. ¿Qué tal esto? Tú y Tan Immortal pueden compartir el núcleo. Lo guardaré por ahora, sugirió. Eso funciona. Después de pensarlo un poco, Lan Chanan le arrojó el núcleo a Uimortal. Los dos inmortales estaban de mal humor. Si Lan Chanan insistiera en impulsar el tema, podría conducir a un conflicto prematuro, lo que no beneficiaría sus planes. Uimortal captó el núcleo del demonio y su expresión se iluminó al escanearlo con su sentido espiritual. Un núcleo demoníaco de alta calidad era un recurso estratégico en el mundo del cultivo. Podría intercambiarse con cultivadores o sectas de la formación del núcleo por tesoros raros necesarios para solidificar el núcleo. Chirrido, chirrido. La rata excavadora de la tierra empujó la ropa de Lan Chanan, luciendo un poco agraviada. Lan Chanan le dio unas palmaditas en la cabeza, dándole una mirada reconfortante. En verdad, el atributo del núcleo demoníaco no coincidía perfectamente con el de la rata excavadora de la tierra, por lo que su beneficio habría sido limitado. La rata simplemente estaba molesta porque le habían quitado su premio. Pequeño amigo Lan, puedes regresar a la bóveda y elegir otro objeto, dijo Uimortal generosamente después de guardar el núcleo del demonio. Lan Chanan aceptó la oferta y regresó a la bóveda con la rata excavadora de tierra. En ese momento, solo se habían explorado alrededor de 2/3 de la bóveda. Gracias a su sentido espiritual, su experiencia y la aguda nariz de la rata excavadora de la tierra, Lan Chanan tenía la ventaja de encontrar objetos valiosos que otros podrían pasar por alto. Media hora más tarde, Lan Chanan encontró un frasco de medicina negro en el estante superior de la bóveda. Después de una breve inspección, lo guardó silenciosamente en su bolsa de almacenamiento. Los dos inmortales se dieron cuenta pero no pensaron mucho en ello. Para ellos, la potencia de cualquier pastilla o medicamento en la bóveda se había deteriorado hacía mucho tiempo. Incluso si Lan Chanan hubiera encontrado un raro tesoro de tercer rango, su valor no sería mucho. Al final del día, la bóveda había sido completamente explorada. Aunque no cumplió con sus expectativas iniciales, el valor de sus hallazgos fue lo suficientemente considerable como para aliviar el estado de ánimo de los dos inmortales. Lan Chanan intercambió una mirada significativa con Ferrisher. Ferrisy entendió y tomó la iniciativa de discutir los próximos pasos para romper las formaciones con Uimortal. ¿Estás sugiriendo que puede haber una puerta de formación oculta en la parte superior del pabellón? Uimortal miró hacia el pabellón de 6 lados, donde 2 anillos de luz flotaban encima, centrados alrededor de un orbe de cristal azul que irradiaba una poderosa energía espiritual. Supongo que las 6 puertas de formación que hemos visto hasta ahora, aunque impresionantes, solo protegen bóvedas ordinarias. El verdadero tesoro probablemente esté escondido en otro lugar, explicó lógicamente el Hadasi. 6 puertas, unidas entre sí, pero no se ha encontrado ninguna puerta oculta. Uimortal frunció el ceño en sus pensamientos. El centro de las 6 puertas debe estar donde se encuentra el núcleo de la formación. El núcleo debe estar bien oculto, protegido por las 6 puertas. Si hay una puerta oculta sería. Un repentino destello de perspicacia cruzó la mente de Uimortal. Después de una breve discusión con Ferrisher, llegaron a una conclusión tentativa. Los ojos del Hadasi brillaban de comprensión. Todos, den un paso atrás. Uimortal y Tan Immortal intercambiaron algunas palabras antes de instruir a los 5 cultivadores del establecimiento de la fundación. Lan Chanan intercambió una mirada con Ferrisher y luego retiró una docena de Sang junto con los demás.
Más adelante, Uimortel recuperó una antigua ficha de bronce oxidada de su bolsa de almacenamiento. Hace medio año encontré esto debajo de un cadáver dentro de las ruinas. Nunca entendí su uso, no ha respondido en absoluto, murmuró Uimortel para sí mismo, con expresión solemne. Sosteniendo la ficha en su mano, miró hacia atrás a los cultivadores del establecimiento de la fundación, con el rostro mostrando vacilación. Si tu suposición es correcta, es posible que esta oportunidad solo llegue una vez. No deberíamos dejar que otros lo prueben primero, dijo Tanimortel a través de una transmisión espiritual. Si no estás dispuesto a correr el riesgo, puedo intentarlo, ofreció con valentía. No eres un maestro de formación, Tan. Déjamelo a mí. Uimortel suspiró y finalmente tomó una decisión. Tanimortel sonrió y no hizo más intentos de competir. Sabía que esos riesgos entrañaban peligros inherentes. Para los cultivadores de Fake Jan, su camino por delante era incierto. Si hubiera incluso una pequeña posibilidad de avanzar más, muchos estarían dispuestos a correr el riesgo. Uimortel sostuvo la ficha de bronce, metiéndola en su manga y canalizando secretamente su energía central hacia ella. El token permaneció sin responder. Pero el rostro de Uimortel de repente se iluminó de emoción. A través de la ficha, sintió la presencia de una puerta oculta de séptima formación ubicada en el centro del pabellón de 6 lados. Una de las 6 puertas exteriores ya está rota, lo que la convierte en el punto de entrada perfecto, pensó. Después de un largo momento, Uimortel abrió los ojos y un brillo agudo brilló en su interior. Antes de que Tanimortel pudiera preguntar, dio un paso adelante, invocando su orbe que rompía la restricción y enviándolo hacia la puerta ya rota sobre la puerta de bronce. El orbe que rompe la restricción se transformó en un haz retorcido de luz blanca y negra, que se entretejió a través de los defectos de la formación. Olas de llamas azules y rojas se arremolinaron por el impacto. ¡Boom! En la formación situada encima del pabellón se abrió un enorme agujero. Más allá del agujero, una extraña escena parpadeó como un espejismo, proyectando una sombra en los ojos de Uimortel. La luz caótica de la formación oscurecía la vista, haciendo imposible que los cultivadores detrás de él vieran con claridad. ¿Podría ser este un pequeño espacio creado artificialmente, que sirve como tesoro oculto dentro de las antiguas ruinas? Lan Chanan miró el agujero desde la distancia, incapaz de distinguir los detalles que contenía. Aún así, percibió rastros de superposición espacial. La atmósfera le recordó cuando se abrió el reino misterioso del inframundo verde, aunque este era mucho más débil. Uimortel es verdaderamente un hábil maestro de formación de tercer rango. Su precisión va mucho más allá de la de Immortel de hace años. Dio en el blanco con un solo golpe. Ferris admiró en silencio la experiencia de Uimortel y memorizó los detalles. Agua Yin Yang. Pastillas de condensación de cristales superiores. La voz de Uimortel tembló de emoción mientras su rostro parpadeaba en la luz destrozada de la formación, alternando entre luz y sombra. Abrumado por la alegría, activó su barrera protectora y, sosteniendo la ficha de bronce, voló hacia el enorme agujero de la formación. La ficha brillaba ligeramente roja. La formación alrededor de Uimortel se fusionó en una red de hebras azules y blancas entrelazadas, formando un vórtice que comenzó a envolverlo. Uimortel, cuidado. Los ojos de Tanimortel se abrieron de par en par cuando inmediatamente blandió el arma de cuerda dorada que había preparado. Vaya. La cuerda dorada se disparó hacia adelante como una serpiente, enrollándose alrededor de la cintura de Uimortel y tirándolo hacia atrás. En un instante, la pequeña figura de Uimortel fue sacada del vórtice. Pero el corazón de Tanimortel se hundió cuando miró de cerca. La cuerda dorada, un arma mágica de grado supremo, se había roto en pedazos. Y el Uimortel al que había retirado no era más que un cadáver carbonizado. Por suerte reaccioné rápidamente. Si me hubiera tragado esa trampa de formación, no habría habido escapatoria, dijo una voz ronca, llena de miedo persistente. Vaya. El cadáver carbonizado se transformó en un muñeco de paja ennegrecido, desmoronándose en polvo. El verdadero Uimortel se encontraba debajo de los restos, con el rostro pálido. ¿Un sustituto que salve vidas? Los ojos de Lan Chanan brillaban con interés.
Solo había visto objetos tan milagrosos 2 veces en su vida pasada en el Gran Kun. Por supuesto, estas herramientas para salvar vidas a menudo tenían limitaciones. Si no fuera por la oportuna intervención de Tan Immortal, Immortal podría no haber sobrevivido ni siquiera con el muñeco. Immortal, ¿cuál fue esa escena hace un momento? ¿Existe realmente agua yin yang y pastillas de condensación de cristal superiores allí? Tan Immortal, con la respiración acelerada, no pudo evitar preguntar. El agujero que abrí en la formación conduce a un espacio independiente. Dentro vi la vista de un antiguo jardín, con varias plataformas de piedra cubiertas por escudos luminosos. ¿Plataformas blindadas contra la luz? Los cultivadores reunidos quedaron cautivados al instante. Cada plataforma de piedra tenía un tesoro flotando sobre ella, con su nombre y uso inscritos. La voz de Immortal se apagó cuando Tan Immortal lanzó un hechizo de bloqueo de sonido, cortando el resto de la conversación. Immortal, a juzgar por tu reacción anterior, sospecho que fuiste influenciado por ilusiones, dijo Tan Immortal sin rodeos. ¿Ilusiones? Si fuera una ilusión, lo habría notado después de aclarar mi mente. Pero lo que vi fue perfectamente real, sin defectos, insistió Immortal, sacudiendo la cabeza después de tragar una pastilla. Inmortales. Fuera de la barrera del sonido, Lan Chanan se acercó. ¿Qué es? Los dos inmortales fruncieron el ceño y su conversación se interrumpió. Lan Chanan notó sus actitudes cada vez más frías. En este punto de la exploración, él y Ferriser casi habían agotado su utilidad. Immortal, solo un recordatorio amistoso, esa ficha que usaste para sentir la puerta de formación oculta. Lan Chanan bajó la voz. Aunque hablaba en voz baja, los demás todavía podían oírlo. ¿El token, o no? El rostro de Immortal palideció mientras revisaba instintivamente su cuerpo, solo para descubrir que faltaba la ficha. ¿El token se ha ido? La mirada de todos se dirigió hacia el agujero en la formación del pabellón. Immortal, deberías descansar. Te ayudaré a buscarlo, Tan Immortal se ofreció amablemente. Sin esperar respuesta, caminó hacia la puerta de la formación. Immortal no podía quedarse quieto. Ignorando sus heridas, se apresuró a perseguir a Tan Immortal. Fue entonces cuando sintió una leve onda de energía espiritual. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. SHH. Una aguja invisible, que llevaba la nitidez de un tesoro casi mágico, atravesó la espalda de Immortal y le sacó el pecho. ¡Ah! El cuerpo de Immortal se puso rígido. Luchó por darse la vuelta, con la incredulidad escrita en todo su rostro. Contacto, tos. Seré eterno en el mundo de los inmortales C-209, la reliquia del verdadero monarca. Los ojos de Immortal estaban inyectados en sangre de rabia mientras miraba al joven que estaba unos cuantos sang detrás de él, cuya expresión permaneció tranquila. Vaya. Una aguja invisible manchada de sangre atravesó el aire, trazando un arco agudo antes de transformarse en un tesoro talismán con forma de aguja y regresar a la mano de Lan Chanan, escondida dentro de su manga. Despreciable, traicionero. El rostro conmocionado de Immortal quedó salpicado con la sangre de su pecho. Sus ojos se llenaron de odio y falta de voluntad mientras miraba a su atacante por detrás. Mientras luchaba por pronunciar algunas palabras, su pecho explotó de repente y la sangre le obstruyó la garganta mientras escupía sangre continuamente. ¡Inmortal! Se escucharon varios gritos y los demás finalmente reaccionaron. Con un fuerte golpe, Immortal se desplomó en el suelo. Su vitalidad se desplomó y quedó gravemente débil, al borde de la muerte. Lan Chanan guardó con indiferencia el talismán en forma de aguja. Para matar a Immortal, ni siquiera había usado sus talismanes de tesoro más fuertes. El tesoro talismánico en forma de aguja había sido un regalo de Bailin Immortal cuando Fusuemei estaba abriéndose paso hacia el reino de formación central. Si bien no era una gran amenaza en el combate directo contra un cultivador de Fektean, sobresalía en ataques sigilosos, siendo pequeño y silencioso. Immortal, después de haber sobrevivido por poco y haber tropezado con una gran oportunidad, acababa de perder una ficha crucial. Con sus emociones turbulentas, su atención estaba completamente desgarrada. Esto le permitió a Lan Chanan lanzar un ataque furtivo por detrás,
matándolo de un solo golpe. Lan Chanan. ¿Cómo te atreves a asesinar a Uimmortal? Tan Immortal, que había llegado al pabellón de 6 lados frente a ellos, se dio la vuelta en estado de shock. Su expresión rápidamente cambió a ira mientras gritaba. Tan Immortal no estaba tan furioso como uno podría esperar, sino más bien desconcertado y sorprendido. Uimmortal rompió su promesa. No solo no logró compensarme por la pérdida de mi títere, sino que también robó el núcleo demoníaco que obtuvo mi mascota espiritual. Lan Chanan habló en tono plano, como si fuera natural. Entonces lo maté. Al oír esto, los demás cultivadores quedaron atónitos. Parecía razonable, pero algo no cuadraba. No había el más mínimo rastro de ira en la voz de Lan Chanan mientras daba su explicación, lo que la hacía parecer un poco sincera. PFFT. Uimmortal, que yacía en el suelo, escupió un bocado de sangre y murió, con los ojos bien abiertos por la muerte. Chirrido. La rata excavadora de la tierra se lanzó hacia adelante, arrebatando la bolsa de almacenamiento de Uimmortal antes de regresar rápidamente. El rostro de Tan Immortal se oscureció cuando la intención asesina parpadeó en sus ojos. Lan Chanan, siendo el más cercano a Uimmortal, naturalmente aprovechó la oportunidad para tomar el botín de la victoria como quien había planeado el ataque. Compañero taoísta Lan. Ferris flotó hacia el lado de Lan Chanan, con los ojos cautelosos mientras observaba al grupo de 4 de Tan Immortal. Después del shock inicial, Ferris miró al hombre familiar frente a ella, incapaz de calmar sus pensamientos turbulentos. El cultivador de perfil bajo que había criado tortugas silenciosamente y plantado hierbas durante años acababa de matar a un falso Dan Immortal de un solo golpe. Esto destrozó por completo su percepción previa de él. ¿Por qué Lan Chanan mató a Uimmortal? Como era el único maestro de formación que quedaba en la escena, Ferris rápidamente se dio cuenta de su intención. Ahora que las antiguas ruinas habían sido violadas hasta este punto, con cada obstáculo derribado uno por uno, Uimmortal, como maestro de formación de tercer rango, había dejado de ser útil. Puede que todavía haya algunos problemas menores que abordar, como regresar a la entrada de las ruinas, pero como maestra de formación que se acerca al tercer rango, las habilidades de formación de Ferris no eran mucho más débiles que las de Uimmortal. La diferencia radicaba principalmente en sus niveles de cultivo. Con Uimmortal muerto, la posición de Ferris naturalmente aumentó. Al asociarse con Lan Chanan, tendrían más poder. De hecho, otra razón por la que Lan Chanan mató a Uimmortal fue su cautela hacia los maestros de formación de tercer rango. Un maestro de formación de tercer rango podría utilizar el terreno para establecer formaciones, lo que planteaba una mayor amenaza e introducía más variables. Con Uimmortal muerto, la única amenaza que quedaba era Tan Immortal, cuya fuerza individual por sí sola no era tan preocupante para Lan Chanan. Lan Chanan, Uimmortal era un amigo cercano mío. No importa qué razón tuvieras para matarlo, yo, Tan, no puedo hacer la vista gorda. Tan Immortal, que aún no había encontrado la clave, se dio la vuelta y se acercó paso a paso a Lan Chanan, con expresión fría y llena de malicia. ¿Qué pretende hacer Tan Immortal? Lan Chanan pensó para sí mismo. No parecías tan agresivo antes de que tomara la bolsa de almacenamiento de Uimmortal. Junior ingenioso. Quiero que me agradezcas tu muerte. Tan Immortal enunció cada palabra cuidadosamente, su cuerpo estalló con el poder del núcleo, exudando una poderosa presión mucho más allá de la de un cultivador falso Dan común y corriente. Abrió la boca y escupió una regla de color oscuro, que brillaba con una luz brillante. ¡Boom! El tesoro mágico del gobernante se expandió rápidamente con el viento, creciendo hasta más de 10 san de longitud, reuniendo una gran cantidad de energía azul oscuro mientras estrellaba hacia Lan Chanan con la fuerza de una montaña que se derrumbaba. Las caras de los cultivadores circundantes cambiaron dramáticamente. Tan Immortal estaba luchando de verdad ahora. No se trataba solo de la bolsa de almacenamiento de Uimmortal. Lan Chanan había matado a un cultivador de Fake Jan de manera deshonesta. ¿Cómo pudo Tan Immortal tolerar tal amenaza acechando cerca de él? Cuando Tan Immortal lanzó su ataque, Lan Chanan también se movió. El maná Evergreen se elevó dentro de él como un maremoto mientras invocaba un prototipo de tesoro mágico.
Era una hoja simple y curva con un brillo fluido de color negro dorado, que emitía la débil energía espiritual característica de un tesoro mágico. Con la infusión de su poder evergreen, la simple hoja curva vibró con un grito agudo, su energía se elevó hacia el cielo mientras se transformaba en una enorme hoja negra en forma de media luna. Clank. Boom. La media luna negra con bordes dorados chocó de frente con el tesoro mágico del gobernante, provocando ondas de choque que se extendieron por los alrededores. En menos de un segundo, la luz de la hoja negra se atenuó rápidamente, volviendo a su forma curva simple y cayendo al suelo. La luz espiritual azul sobre el tesoro mágico del gobernante también se atenuó significativamente y se redujo de tamaño. ¿Tanto poder? Tani Mortel quedó en secreto sorprendido. No esperaba que el prototipo del tesoro mágico de Lan Chanan poseyera tanta fuerza, comparable a la fuerza total de un tesoro mágico empuñado por un cultivador de Fektean. Normalmente, el prototipo del tesoro mágico de Lan Chanan no tendría tanto poder. Sin embargo, la hoja curva había sido templada y cuidada por él durante tanto tiempo que su naturaleza espiritual estaba a la par de un verdadero tesoro mágico. Este fue su primer desenvainado, el momento en el que toda su energía almacenada estalló en una poderosa explosión. ¡Ban! La regla encogida fue bloqueada por un gran títere de tortuga sobre un sand alto, absorbiendo la energía restante del ataque. El títere de tortuga permaneció inmóvil, su superficie brillaba débilmente con patrones, sin mostrar daño alguno. ¿Una marioneta de casi tercer rango? No, solo su defensa alcanza casi el tercer rango. Las cejas de Chanamoro fruncieron el ceño al darse cuenta de que la situación se había vuelto más complicada. Además de Lan Chanan, el Hadasi también había convocado un prototipo de tesoro mágico en forma de anillo dorado, listo para ayudar a defenderse del ataque del gobernante, pero resultó ser innecesario. ¿Qué estáis haciendo todos vosotros ahí parados? Tani Mortel instó a sus 3 seguidores del establecimiento de la fundación, quienes permanecieron allí con la incertidumbre escrita en sus rostros. Tani Mortel, parece que las restricciones impuestas a esos 2 taoístas miembros del establishment de la fundación fueron impuestas por Uimmortal. Ahora que Uimmortal se ha ido, tienen derecho a decidir su propio destino. Lan Chanan se rió levemente mientras estaba detrás del títere de tortuga. De los 3 cultivadores restantes del establecimiento de la fundación, solo Lady Wei no había estado sujeta a ninguna restricción. Los 2 restantes, el joven de nariz alta y el anciano, habían estado sujetos a restricciones impuestas por Uimmortal. Dado que los maestros de formación de tercer rango a menudo eran expertos en restricciones, era un método de control más seguro. Ahora que Uimmortal estaba muerto, Tani Mortel no podía controlar su vida y muerte directamente. Mientras Lan Chanan y Tani Mortel intercambiaban golpes, Lady Wei retrocedió silenciosamente unos pasos. Los otros 2 dudaron, pero después de presenciar cómo Lan Chanan repelía con éxito un ataque de un cultivador de Fektean, quedaron asombrados. Al ver la situación, se dieron cuenta de que con Lan Chanan y Feris y trabajando juntos, realmente podrían luchar contra Tani Mortel. En ese caso, no había necesidad de que sirvieran a Tani Mortel y arriesgaran sus vidas por él. Tani Mortel, si matas a tu compañero taoísta Lan y a su compañero, ¿estás seguro de que podrás acceder a la puerta de formación oculta que conduce a la bóveda del tesoro? ¿Podrás garantizar tu seguridad en el camino de regreso? La voz de Lady Wei, tranquila como la noche, habló en el momento justo. Lady Wei tiene razón. La expresión de Tani Mortel se suavizó. Fue bastante cortés con Lady Wei y usó sus palabras como una forma elegante de dar marcha atrás. El poder que Lan Chanan y Feris se acababan de mostrar, capaces de desafiar a un falso de Immortal, no era algo que pudiera abordarse fácilmente. Además, el Hadasi, como único maestro de formación, ahora era indispensable. Pequeño ladrón Lan. El rencor entre nosotros, resolvámoslo después de dejar las ruinas. Tani Mortel guardó el tesoro mágico de su gobernante y se fue con duras palabras. Lan Chanan sonrió levemente y también guardó su prototipo de tesoro mágico y su títere de tortuga. Humillado, Tani Mortel regresó al pabellón de 6 lados, trayendo a Lady Wei con él para buscar la ficha que Uimmortal había perdido antes. Lan Chanan no tenía ningún interés en unirse a ellos. Cuando Uimmortal atravesó la formación anteriormente,
Lan Chanan se había fusionado con la estela de los 9 sellos, lo que permitió que su poderoso sentido espiritual observara detalles críticos. De hecho, el poder de la formación había arrastrado el token a una bóveda del tesoro separada. En ese momento, Tan Immortal se había centrado en salvar a Immortal, sin la ventaja de la estela de los 9 sellos, no había notado este detalle sutil. Ada, sí, ¿lograste descubrir cómo romper la séptima puerta de formación oculta? Lan Chanan instaló una barrera insonorizada y comenzó a comunicarse con Siman Rong a través de la transmisión de voz. Después de presenciarlo 2 veces, mis habilidades de formación han mejorado significativamente. Romper la puerta ya no es un problema. Además, la puerta fue rota hace poco, por lo que se encuentra debilitada y con defectos aún más aparentes. Siman Rong sonrió suavemente, su confianza era evidente. ¿Y las trampas asesinas detrás de la puerta de la séptima formación? ¿Cómo debemos abordar esto? Ya he descubierto los conceptos básicos. Has hecho que es solo una clave para ingresar a la bóveda, sirve para verificar la identidad. Sin la identidad correcta, incluso si tienes el token, las trampas de matanza seguirán activándose. Afortunadamente, la formación antigua está incompleta y tiene muchos defectos. Cuando llegue el momento, solo tendremos que destruir los nodos de formación relacionados con antelación para cortar los mecanismos de detección de la trampa. Ya veo. Lan Chanan entendió el principio general. Luego suspiró. Es una lástima que el orbe de Immortal que rompe las restricciones haya sido destruido anteriormente en el conjunto de asesinatos. Ese orbe ya estaba prácticamente agotado. Con la puerta ahora en un estado debilitado, un talismán de ruptura de restricción de casi tercer rango combinado con un ataque de nivel falso Dan será suficiente. Siman Rong se mantuvo sereno y seguro. Romper la formación no es difícil, pero ¿dónde encontraremos otra ficha? Lan Chanan reflexionó en voz alta. Immortal había usado un token y Immortal había usado otro hace décadas. Todavía había zonas inexploradas en las ruinas antiguas. Si uno estaba dispuesto a dedicar tiempo y correr algunos riesgos, era posible encontrar otra ficha. Siman Rong miró a Tan Immortal a lo lejos. Sus labios se curvaron sutilmente y, con un suave aroma, se inclinó cerca de la oreja de Lan Chanan. Tienes uno. El corazón de Lan Chanan saltó de alegría. Esta excompañera suya de almohadas había guardado sus propios secretos. De hecho, Siman Rong había adquirido una ficha, una que encontró mientras exploraba las afueras de las ruinas después de la muerte de Immortal hace años. Compañero taoísta Lan, prepárese. Una vez que rompa la formación y entre a la bóveda, tú serás el encargado de cubrirme. Si tenemos éxito, dividiremos los tesoros 50 y 50. ¿Cómo suena eso? ¿50 y 50? No hay problema. Lan Chanan estuvo de acuerdo sin dudarlo y sintió un nuevo respeto por ella. Romper la formación y entrar en la bóveda conllevaba riesgos desconocidos. Fue Siman Rong quien brindó la oportunidad al descubrir las ruinas, y tuvo que romper la formación y arriesgar su vida para obtener el tesoro. La división 50 y 50 se debió al papel de Lan Chanan en el asesinato de Immortal y su capacidad demostrada para defenderse. Antes de ir a buscar el tesoro, hay un lugar que quiero visitar primero. Lan Chanan pensó por un momento y miró hacia un área por la que habían pasado antes, más allá del puente. En este punto de las ruinas nadie podía restringir sus movimientos. Poco tiempo después. En el último piso de un pabellón en lo profundo de las ruinas. La restricción de esta sala está relacionada con los restos de una formación antigua. Incluso después de todos estos años, todavía conserva un poder formidable. Incluso un cultivador de Chuldean tendría dificultades para romperlo, lo que podría provocar una reacción peligrosa. Ferris examinó la habitación frente a ellos y notó la restricción incrustada en la estructura. ¿Quiere decir que no se puede romper? Cuando pasaron por aquí antes, Lan Chanan había notado algo inusual. Envió 2 marionetas para probarlo, pero instantáneamente fueron destrozadas por una fuerza invisible. No, si tuviéramos un talismán de ruptura de restricciones de tercer rango, tendría confianza en romperlo. El tiempo ha erosionado considerablemente la restricción y hay puntos débiles obvios. ¿Un talismán de ruptura de restricciones de tercer rango?
Lan Chanan giró la mano y produjo un talismán del tesoro que rompe restricciones, un poco más grande que un talismán común. El poder de este talismán del tesoro excedía ligeramente al de un talismán de tercer rango de bajo grado. Sir Monroe le quitó el talismán, sintiendo la aterradora energía que había en su interior. Miró a Lan Chanan pero no hizo preguntas. Después de observar la habitación por un rato más, Frasier se retiró a una distancia segura y activó el talismán. Uf. Un haz retorcido de luz blanca y negra se elevó hacia adelante, arrastrando arcos de relámpagos destructivos mientras golpeaba la superficie de la habitación, desencadenando una brillante ola de luz azul y blanca. Lan Chanan convocó a su títere tortuga para protegerse, agarrando en secreto un puñado de talismanes en su manga. Funcionó. La luz azul y blanca que ondulaba sobre la superficie de la habitación se abrió, cortando temporalmente la fuente de energía de la antigua formación remanente. El hada se exhaló ligeramente aliviada e hizo un gesto a Lan Chanan para que se moviera rápidamente. En lugar de entrar él mismo a la habitación, Lan Chanan envió a sus marionetas y a la rata excavadora de la tierra adentro para buscar todo lo que pudieran. La habitación no tenía presencia viva y no había muchos objetos dentro. Después de unas cuantas docenas de respiraciones, la restricción comenzó a recuperarse. Las marionetas y la rata excavadora de tierra se retiraron. Lan Chanan clasificó los objetos reunidos, escogiendo un trozo de jade y una ficha de oro oscuro. Este token era similar al que Uimortel había usado anteriormente, pero su calidad era claramente superior. Felicitaciones, compañero taoísta Lan. Dijo alegremente el hada sí. Lan Chanan se embolsó la ficha de oro oscuro y luego examinó el trozo de jade con una mirada de sorpresa. Le entregó la hoja de jade a Siman Rong. ¿El pabellón Tingay de las sectas casi antiguas? ¿Fue este pabellón alguna vez el lugar donde se sentó un verdadero monarca del alma naciente? Siman Rong jadeó. No es de extrañar que la restricción de la habitación hubiera sido tan fuerte. Incluso antes, cuando pasaron dos cultivadores de Fake Tean, no se atrevieron a intentar romperlo y siguieron adelante. El trozo de jade parecía un diario que documentaba la situación básica de las ruinas antiguas durante un periodo determinado. Si bien no había ninguna información confidencial, los detalles registrados les dieron a ambos una mayor comprensión de las ruinas y del pabellón de 6 lados. De regreso al pabellón de 6 lados. Lan Chanan notó que Tan Immortal, Lady Wei y los demás estaban buscando en estructuras cercanas, probablemente buscando fichas o cualquier otra oportunidad. Pequeño amigo Lan, parece que acabas de romper una restricción. ¿Encontraste otra ficha? Tan Immortal voló y preguntó. Lo hice y planeo dejar que Frasier use la ficha para romper la formación y recuperar el tesoro. Lan Chanan no se molestó en ocultar la verdad. Oh. Esa es una noticia maravillosa. ¿Necesitas ayuda de mi parte, Tan? Los ojos de Tan Immortal brillaron y él ofreció. Con la ayuda de Tan Immortal, romper la formación y obtener el tesoro sería mucho más seguro. Lan Chanan sonrió. Tan Immortal quedó desconcertado por un momento, ya que no esperaba que Lan Chanan aceptara su oferta tan fácilmente. Siguiendo las instrucciones del hada sí, invocó el tesoro mágico de su gobernante, surgiendo con el poder del núcleo, y lo apuntó a un punto determinado por encima de la puerta de bronce. ¡Boom! La formación del conjunto sobre el pabellón de 6 lados tembló, abriendo un gran agujero similar al anterior. Compañero taoísta Lan, tenga cuidado con Tan Immortal. Dijo el hada sí en una transmisión de voz a Lan Chanan mientras producía una antigua ficha de bronce. Es vos. Ella pisó un rayo de luz, volando a través del gran hueco de la formación. Al otro lado del hueco, el contorno de otra dimensión parpadeaba débilmente. El hada sí sostuvo la ficha con fuerza, cerró los ojos y activó un talismán de ruptura de restricción de casi tercer rango dirigido a un punto por encima de su cabeza. Chisporrotea. ¡Boom! Los relámpagos azules y blancos chocaron con el poder del talismán, y ambas fuerzas se anularon mutuamente. El brillo rojo de la ficha en la mano de Frasier volvió rápidamente a la normalidad. El mecanismo de detección de la trampa había sido cortado con éxito. El hada sí pasó sana y salva a través del hueco, pronto envuelta en un rayo de luz blanca. Su figura se desdibujó y desapareció de la vista.
Lan Chanan sintió que su presencia entraba en otro espacio y exhaló aliviado. Había estado preparado para que Tan Immortal interfiriera o arrebatara la ficha, aunque parecía poco probable. Como maestro de formación de genios, Ferrisher tuvo una tasa de éxito mucho mayor en romper la formación y recuperar el tesoro que cualquier otra persona, especialmente cuando el fracaso anterior de Immortal sirvió como lección. Después de que Ferrisher entró, la brecha en la matriz no se cerró de inmediato y se estaba curando incluso más lentamente que antes. Tan Immortal y Lan Chanan estaban uno frente al otro desde la distancia. Ahora que el hada sí estaba dentro de la bóveda del tesoro, si Tan Immortal quisiera matar a Lan Chanan, esta sería la oportunidad perfecta. Los ojos de Tan Immortal se agudizaron a medida que su poder central aumentaba, envuelto en un brillo azul mientras disparaba hacia adelante como una tormenta, cubriendo docenas de Sam en un instante. No. Inmortal, perdóname. Unos momentos después, un anciano en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, que se había estado escondiendo en un edificio cercano, fue arrastrado por Tan Immortal como un pollo. Esta es la oportunidad que yo, Tan Immortal, te estoy dando. Tan Immortal, sin darle otra opción, arrojó al anciano al hueco del conjunto. Con su cultivo sellado y su cuerpo fuera de su control, el anciano cerró los ojos mientras atravesaba impotente el hueco del conjunto. Inesperadamente, sucedió algo impactante. ¡Swos! Un rayo de luz blanca envolvió al anciano y, en un instante, desapareció en la bóveda del tesoro escondida. Jaja. ¿Está funcionando mal la antigua formación? Tan Immortal primero quedó atónito, luego muy contento y disparó hacia el hueco aún abierto. Pero él no era el único que se movía, Lady Wei y el joven de nariz alta también corrieron ansiosamente hacia la apertura. Tan Immortal, no te apresures tanto. De repente, un viento pesado y opresivo, como una bestia feroz que pisotea una montaña, interceptó el camino de Tan Immortal. La ráfaga golpeó el aura protectora de Tan Immortal, haciéndolo gemir y crujir. Contacto, tos. Seré eterno en el mundo de los inmortales C210, la misteriosa vid de calabaza. Pequeño ladrón. ¿Cómo te atreves? Tan Immortal rugió severamente, poniendo su guardia contra Lan Chanan. Lan Chanan había usado previamente un tesoro talismán en forma de aguja para matar a Immortal, cuyo poder rivalizaba con el de un nivel de Fake Dan. Fue perfecto para ataques furtivos inesperados. Sin embargo, si se utilizaba en confrontación directa o contra un objetivo preparado, su amenaza para un cultivador de Fake Dan no era significativa. Y mucho menos alguien tan poderoso como Tan Immortal, que estaba en la cima de Fake Dan. Mientras Tan Immortal volaba hacia el espacio de la bóveda del tesoro, inmediatamente activó una barrera protectora alrededor de su cuerpo, receloso del tesoro talismánico en forma de aguja. A sus ojos, Lan Chanan era un conspirador siniestro. Era como un caparazón de tortuga, difícil de romper, siempre lanzando ataques furtivos cuando menos se esperaba. Sin embargo, esta vez, el ataque de Lan Chanan superó por completo sus expectativas. Como una bestia salvaje, cargó de frente. Vaya. Una sombra negra brilló en el campo de visión. La velocidad de Lan Chanan era incluso más rápida que la de un cultivador Fake Dan. Un viento feroz sopló mientras sus piernas parpadeaban con un brillo azul. Su figura parecía crecer ligeramente más alta, exudando la presión opresiva de la sangre y de una bestia feroz. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo frente a Tan Immortal. Su excelencia Tan Immortal, usted es un falso Dan Immortal, ¿puede recibir un golpe de mi parte? Con un movimiento rápido, Lan Chanan empuñó la cimitarra negra y dorada que exudaba espiritualidad mágica a nivel de tesoro como arma cuerpo a cuerpo, y con la adición de Evergreen Mana bajo el peso de una fuerza y velocidad aterradoras, cortó con una espada que era tan poderosa como un rayo. En un instante, la deslumbrante luz de hoja en forma de media luna llenó las pupilas de Tan Immortal. ¡Boom! ¡Crack! La barrera protectora, que creía con confianza que podría resistir el tesoro talismánico, tembló violentamente. La luz espiritual se atenuó rápidamente antes de abrirse con una grieta. ¡Tú! El rostro de Tan Immortal mostró conmoción cuando el poderoso impacto agitó su sangre y su enviándolo volando hacia atrás, hacia el suelo. ¡Aterrador!
Los dos cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada que volaban hacia la puerta de formación no pudieron evitar sentir que sus cueros cabelludos hormigueaban. ¿Un solo golpe hizo retroceder a un cultivador de Fektean? ¿Podría Lan Chanan ser un genio de esta época? El joven con un puente nasal alto, en la cima del establecimiento de la fundación, estalló en sudor frío. Se había atrevido a atacar a una figura así antes. Lady Wei, asombrada y secretamente aliviada, estaba secretamente contenta de haber evitado afortunadamente enfrentarse antes con Lan Chanan. Vaya. Vaya. Los dos cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada no se atrevieron a quedarse. Sin mirar atrás, aprovecharon la oportunidad para volar a través de la puerta de formación que se cerraba rápidamente. Ambos esperaban que Lan Chanan y Tan Immortal participaran en una batalla prolongada, dándoles más tiempo para tomar el tesoro. Lan Chanan, te has escondido tan profundamente. ¿Quién habría pensado que un simple, maestro talismán tortuga, podría cultivar su cuerpo hasta el nivel de casi tercer rango? Tan Immortal gruñó, la luz azul brotaba de su cuerpo como un torrente mientras su gran figura de repente se congelaba en el aire. Zumbido. Escupió de su boca el tesoro mágico del gobernante negro, que rápidamente se expandió a más de 10 sang de longitud, condensando un vasto resplandor azul. El gobernante se estrelló contra Lan Chanan con la fuerza de un trueno. Al mismo tiempo, Tan Immortal invocó un escudo de hierro negro, un arma mágica de grado supremo, para defenderse de cualquier otro ataque furtivo de Lan Chanan. Sin algún medio de autoconservación, ¿cómo podría estar a la altura del título de Maestro Talismán Tortuga? Lan Chanan se rió levemente. Al ver al enorme gobernante mágico del tesoro derrumbarse, sus piernas provocaron una ráfaga de viento y su figura se desdibujó como un fantasma mientras se retiraba rápidamente. Mientras se retiraba, blandió su cimitarra negra y dorada para encontrarse de frente con el gobernante. Sin embargo, después de solo una o dos respiraciones, la cimitarra se atenuó y se vio obligada a retirarse. La diferencia entre un prototipo de tesoro mágico y un tesoro mágico genuino, y entre un cultivador de Foundation Establishment en etapa avanzada y un cultivador de Fektean, no fue fácil de superar. Aprovechando la oportunidad, Lan Chanan se retiró aún más del alcance del gobernante, utilizando las antiguas estructuras que lo rodeaban para esquivar y evitar constantemente la batalla. Si Tan Immortal hubiera sido un cultivador común y corriente de Fektean, a Lan Chanan no le habría importado depender del refinamiento de su cuerpo y de los logros de sus hechizos para intercambiar algunos golpes más. Pero esta persona estaba en la cima del reino Fektean. Involucrarlo de frente fue innecesario. La mayoría de los cultivadores de Fektean solo podían manejar un tesoro mágico, pero Tan Immortal podía controlar simultáneamente un arma mágica de grado supremo para defenderse. Lan Chanan. Deja de esconderte como un cobarde. ¿No fuiste bastante atrevido en este momento? ¿Te atreves a enfrentarme de frente? Tan Immortal rugió enojado mientras perseguía a Lan Chanan, empuñando su tesoro mágico y su arma mágica. Lo vergonzoso fue que no pudo alcanzarlo. La técnica de refinamiento corporal de Lan Chanan enfatizaba la velocidad y, combinada con su mejora de hechizos, era un poco más rápido que Tan Immortal. En el aire, Tan Immortal aún podría tener una pequeña posibilidad. Pero cerca del suelo, los complejos edificios antiguos formaban barreras naturales. Los materiales utilizados en estas antiguas ruinas eran extremadamente resistentes. Incluso un inmortal tendría dificultades para destruirlos casualmente. Tan Immortal, con tus profundas reservas de maná y tu energía duradera como un falso Dan Immortal, si sigues persiguiéndome, eventualmente me desgastarás. Lan Chanan se rió burlonamente. Tan Immortal dudó. Eso tenía sentido. Pero algo no cuadraba. No había ninguna razón para que Lan Chanan fuera tan amable como para recordarle eso. De repente, mientras Tan Immortal volaba, tropezó, sintiendo que su sangre y se estancaban y su maná se volvía lento. No es bueno. ¿Cuándo me envenenaron? Un rastro de sangre de color negro verdoso apareció en su frente y su respiración se volvió caliente y dolorosa, con un leve dolor en el pecho. ¿Ese veneno de tercer rango de la bóveda de medicinas? Me pregunto cuánta de su potencia se ha perdido, pero finalmente está surtiendo efecto. Al ver esto,
Lan Chanan suspiró y negó con la cabeza. Si no hubiera sido por el envenenamiento, no habría hecho una demostración de heroísmo, rompiendo la barrera protectora de Tan Immortal con un golpe directo. Fue durante ese breve encuentro a corta distancia que Lan Chanan administró el veneno en secreto. Anteriormente, mientras seleccionaba artículos en la bóveda de medicamentos, había adquirido un frasco negro que contenía un veneno de tercer rango incoloro e inodoro. Aunque la potencia de los elixires normales de tercer rango en la bóveda de medicamentos había disminuido significativamente, Lan Chanan había identificado que el veneno en este frasco había conservado más de su potencia original en comparación con los otros elixires. Con el tiempo, incluso los venenos pueden degradarse, lo que produce cambios impredecibles en la toxicidad. Lan Chanan solo podía especular que sería eficaz contra un cultivador de Fektean, hasta qué punto era necesario demostrarlo en la práctica. Pequeño ladrón insidioso. Tan Immortal estaba furioso. Después de confirmar que había sido envenenado, reprimió su ira y se abstuvo de seguir persiguiendo a Lan Chanan. Antes, cuando Lan Chanan lo atacó de frente, pensó que iban a tener una pelea honorable. Pero al igual que Immortal, había vuelto a caer en una trampa. Vaya. Tan Immortal pisó su luz de escape y se giró para huir. Haciendo circular silenciosamente su maná, intentó suprimir el veneno de tercer rango en su cuerpo. Algo anda mal. Cuanto más hago circular mi maná, más rápido se propaga el veneno. Los patrones de sangre de color negro verdoso en el rostro de Tan Immortal se expandieron aún más. Rápidamente se dio cuenta de que había sido afectado por un veneno de acción lenta. Inicialmente sutil, yacía latente en su cuerpo. Pero una vez activado por su duelo, comenzó a propagarse a un ritmo alarmante. Tan Immortal tragó varias pastillas antídoto, pero tuvieron poco efecto. Su condición continuó deteriorándose y sus vasos sanguíneos y órganos internos se corroyeron gradualmente. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Tan Immortal. Sospechaba que había sido envenenado por un raro veneno antiguo y que solo un antídoto específico de tercer rango sería eficaz para neutralizarlo. Este veneno de tercer rango es bastante efectivo. Lan Chanan levantó una ceja sorprendido, siguiendo a Tan Immortal desde la distancia. Gracias al uso práctico, ahora comprendió la naturaleza del veneno. Si se detecta temprano en la etapa latente, podría expulsarse o aislarse, dejando espacio para la resistencia. En ese momento, Lan Chanan había representado una amenaza directa para Tan Immortal, lo que había distraído a este último, impidiéndole notar el veneno. Tan Immortal encontró un rincón donde esconderse y trató de purgar el veneno de su sistema. Siéntate y cura tus heridas. ¿Cómo pudo ser tan fácil? Lan Chanan se burló porque su poderoso sentido espiritual localizó fácilmente el escondite de Tan Immortal. No necesitaba tomar ninguna medida directa. Desde la distancia, Lan Chanan controló una marioneta para acosar a Tan Immortal, impidiéndole concentrarse en la desintoxicación. Si Tan Immortal tomara represalias con hechizos o tesoros mágicos, solo aceleraría la propagación del veneno. Tan Immortal no tuvo más remedio que huir avergonzado, usando talismanes para defenderse mientras buscaba constantemente nuevos lugares donde sanar. Para evitar el riesgo de que Tan Immortal tomara represalias desesperadamente, Lan Chanan no presionó demasiado y se centró en el acoso. En poco tiempo, el maná de Tan Immortal se había debilitado hasta el punto en que era notablemente inferior al de un cultivador típico de Fektean. Ya no es una amenaza. Lan Chanan sonrió débilmente. Incluso si Tan Immortal lograra desintoxicarse, su fuerza disminuiría enormemente. Lan Chanan luego dirigió su mirada hacia el pabellón de 6 lados. Por encima de ella, el agujero en la puerta de la séptima formación ya estaba sellado. Para entonces, Lan Chanan había envenenado y obligado con éxito a Tan Immortal, lo que significaba que había logrado el resultado deseado. Después de esperar un rato más, el orbe de cristal azul suspendido sobre el pabellón de 6 lados brillaba con luz espiritual. Zumbido. La puerta oculta de la formación se abrió y un rayo de luz blanca descendió. De dentro surgió una figura familiar y elegante. Compañero taoísta, sí, ¿cómo te fue? Lan Chanan exhaló aliviado mientras miraba el rostro alegre del hada Si. Compañero taoísta Lan, entré en un espacio secreto en miniatura y, de hecho,
Era la bóveda del tesoro secreta que dejó la secta casi antigua, el pabellón Tingay. La bóveda del tesoro contenía algunos objetos valiosos, pero estaban divididos en diferentes niveles. Mi token solo me permitió recuperar un elemento y no pude acceder a los tesoros de mayor calidad. Oh, ¿había algo dentro que pudiera ayudar con la formación del núcleo? ¿Qué tomaste? Lan Chanan preguntó sin sospechas. Había algo que podría ayudar en la formación del núcleo. Sin embargo, elegí una herencia de técnica de formación. Mientras hablaba, Simán Rong sacó un trozo de jade. ¿Una herencia de formación? Lan Chanan se sorprendió. Tomé la decisión correcta. Simán Rong sonrió y explicó, esta herencia de formación es una de las mejores en el mundo de cultivo del reino de Liang. Con un poco de estudio, estoy seguro de que puedo convertirme en un maestro de formación de tercer rango en la cima del reino de establecimiento de fundaciones. Ya veo. Lan Chanan asintió, entendiendo su razonamiento. Con su estatus, Simán Rong probablemente ya había preparado varios recursos para Co-Formation. Una vez que se convirtiera en maestra de formación de tercer rango, obtener recursos de formación central sería mucho más fácil. En ese momento, su estatus e influencia rivalizarían con los de un cultivador de Chuyan, superando a los de un experto en Fekyan. Te haré una copia de este comprobante de jade más tarde, compañero taoísta Lan. Si no crees lo que he dicho, puedes buscarme. Simán Rong habló en serio. No hay necesidad. Nos conocemos desde hace años, por lo que no hay necesidad de tomar tales medidas. Lan Chanan decidió confiar en ella. El punto clave fue que tenía su propia ficha, una antigua reliquia dejada por el verdadero monarca del alma naciente del pabellón Tingay. Este token había sido adquirido con la ayuda de Ferrisher cuando rompió las restricciones. Incluso si terminaban obteniendo tesoros separados, Lan Chanan estaba de acuerdo. ¿Dónde está tan Immortal? Ferris escaneó los alrededores, luciendo sorprendida. Tan Immortal se encuentra actualmente desintoxicándose o preparándose para romper la formación y escapar de las ruinas. Lan Chanan explicó brevemente la situación de Tan Immortal. La expresión del hada sí era compleja. Sus ojos claros se fijaron en Lan Chanan y su cuerpo instintivamente se tensó, como si se preparara para dar un paso atrás. Hada sí, ¿cuál es el significado de esto? ¿No confías en mí? Su compañero taoísta Lan ha entendido mal. El hada sí forzó una sonrisa. Estoy simplemente abrumado. Nunca esperé que dos expertos de Fekyan fueran derrotados por tus brillantes estrategias. Fue simplemente suerte. El ambiente especial que había aquí, combinado con su exceso de confianza, funcionó a mi favor. Lan Chanan respondió humildemente. Por cierto, pronto me dirigiré a la bóveda del tesoro. Hada sí, por favor vigila a Tan Immortal por mí. Haré que la rata excavadora de la tierra te ayude. Lo entiendo. El hada sí estuvo de acuerdo de inmediato. A estas alturas, Tan Immortal era un perro derrotado y ya no representaba una amenaza seria. Una vez que todo estuvo arreglado, Lan Chanan sacó la ficha de oro oscuro dejada por el verdadero monarca del alma naciente del pabellón Tingay. En comparación con las antiguas fichas de bronce que Simán Rong y Immortal habían adquirido, la ficha de Lan Chanan parecía de mucha mayor calidad. Compañero taoísta Lan, la puerta oculta de la séptima formación se está aflojando aún más. Un ataque fuerte, cerca del nivel de un cultivador Fekyan, debería ser suficiente para abrirse paso. Después te ayudaré a cortar los nodos sensoriales de la formación de la trampa. Simán Rong explicó. Entendido. Lan Chanan voló por los aires, invocando su cimitarra negra y dorada, un prototipo de tesoro mágico. Gracias a su poderoso sentido espiritual y a las décadas dedicadas a nutrir el prototipo del tesoro mágico con su maná, el costo de controlarlo fue mucho menor que para un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Vaya. La cimitarra negra y dorada cortó una hoja en forma de media luna, golpeando el defecto en la puerta de formación que el hada se había indicado. ¡Boom! Aparecieron ondas de luz de formación que luego se rompieron, creando un agujero aún más grande. Luego,
El hada se activó un talismán de ruptura de restricción de segundo rango de grado superior para ayudar a Lan Chanan a cortar los nodos sensoriales de la formación de la trampa. Lo que la sorprendió, sin embargo, fue que la ficha en la mano de Lan Chanan no emitía la tenue luz roja que tenía antes. Tal como lo pensé. Lan Chanan mantuvo la calma mientras pasaba por el agujero en la puerta de la formación. Una luz blanca envolvió su cuerpo y su figura desapareció en un instante. Lan Chanan sintió que su cuerpo se hundía, una sensación similar a caer en un abismo. Tanta energía espiritual. Al momento siguiente, se encontró en un espacio secreto en miniatura que se extendía aproximadamente un li de radio. En el centro había un jardín antiguo y desolado de la antigüedad. En el corazón del jardín había un pozo espiritual, de varios san de ancho, del que brotaban claros manantiales espirituales. Desde el pozo irradiaban numerosas plataformas de piedra, con un total de más de 80. Algunas de las plataformas estaban cubiertas por barreras transparentes, con varios elementos flotando en su interior. Había 3 círculos de plataformas. El círculo más interno tenía solo 4 plataformas. El segundo círculo tenía 16 plataformas. El tercer círculo tenía 64 plataformas. Sin embargo, la mayoría de las plataformas no tenían barreras y estaban completamente vacías. Entre las 4 plataformas del círculo más interno, solo una tenía una barrera. El segundo y tercer círculo tenían alrededor de una docena de plataformas con elementos todavía encerrados dentro de barreras. Según Ferrier, su ficha solo le había permitido tomar un objeto del tercer círculo. Bit Suanmu. Agua Yin Yang. Pastillas de condensación de cristal superiores. Espejo demonizador. Cada plataforma tenía una breve descripción del nombre del artículo y sus usos. Lan Chanan pasó rápidamente por allí, con los ojos ardiendo de deseo. De los muchos tesoros, los que más le llamaron la atención fueron el agua Yin Yang y las píldoras de condensación de cristal superiores, ambas ubicadas dentro del segundo círculo. Las plataformas del tercer círculo contenían tesoros ordinarios, elementos de la formación central, tiras de jade y otros elementos. Respirando profundamente, Lan Chanan se acercó a una plataforma en el segundo círculo. El que contiene las pastillas de condensación de cristal superiores. Su mirada aterrizó en la botella de jade que flotaba dentro de la barrera. Las pastillas superiores que contenía eran un lujo con el que Lan Chanan apenas podía soñar incluso después de 3 vidas. No muy lejos de la plataforma había otra barrera que contenía una botella de cristal, dentro de la cual se arremolinaban perlas líquidas en blanco y negro, un raro tesoro de los cielos y la tierra, el agua Yin Yang. El agua Yin Yang podría ayudar a un cultivador a disolver su Fek Yan o True Yan, devolviendo su maná a la forma líquida del establecimiento de la fundación. Esto permitiría un segundo intento de formación del núcleo, mejorando ligeramente la calidad del núcleo. Si pudiera obtener tanto el agua Yin Yang como las pastillas de condensación de cristal superiores, tendría una oportunidad real de formar el Dan dorado inmortal. La respiración de Lan Chanan se hizo más pesada a medida que hacía circular su técnica Evergreen para calmar su mente. En un momento tan crítico, tuvo que mantenerse firme y no bajar la guardia. Comunicándose con la ficha en la mano, rápidamente recibió un mensaje sencillo. Puedes tomar un elemento del primer círculo. Puedes tomar 2 elementos del segundo círculo. Y 4 elementos del tercero. Este era el método que el hada se había descubierto antes. Para reclamar un artículo, simplemente era necesario tocar la barrera con el token. Si el token no fuera compatible, la barrera permanecería sellada y el tesoro sería inaccesible. Cualquiera que intentara tocar la barrera sin una ficha desencadenaría el ataque de la formación. Se decía que el poder de estas formaciones rivalizaba con el ataque de un experto de Nescent Soul. Según Ferrier, el joven de nariz alta en la cima del establecimiento de la fundación había sido aniquilado por la formación cuando intentó tomar un tesoro. De él ni siquiera quedaron cenizas. Lan Chanan no reclamó inmediatamente un tesoro. En lugar de eso, escaneó el espacio secreto en miniatura y dijo suavemente: Sal. Señor Lan. Este joven no quiso ofender. Por favor, muestra misericordia. Detrás de un árbol antiguo a 100 san de distancia, una belleza fría y de pelo largo vestida con un vestido vaporoso salió arrastrándose, pareciendo despeinada.
No era otra que Lady Wei, que había entrado antes. ¿Por qué no estás muerto? El tono de Lan Chanan era frío. Tenía poco cariño por Wei, que practicaba el cultivo demoníaco. Yo no puedo salir. Sin una ficha, estoy soportando una inmensa presión desde este espacio. Si me quedo mucho más tiempo, explotaré. El rostro de Lady Wei se sonrojó, empapado en sudor frío mientras yacía en el suelo, luchando incluso por respirar. ¿Por qué me llamas Senior Lon? Lan Chanan frunció el ceño, con el rostro pensativo. Mi maestro te mencionó una vez de pasada. Me dijo que si alguna vez te encontraba, debía mostrarte respeto. ¿Tu maestro es Liang Shaotian? La mirada de Lan Chanan se agudizó. A partir de su cultivo demoníaco, pudo sentir un aura similar, lo que sugiere un linaje compartido. Sí. Por favor muestre misericordia, mayor, sáqueme de aquí. Estoy dispuesto a... Antes de que pudiera terminar, Lady Wei volvió a poner los ojos en blanco y se desmayó, con sangre goteando de su boca y nariz. Después de una breve investigación sobre su sentido espiritual, Lan Chanan se acercó. Después de un momento de vacilación, plantó una restricción en su dantian. Luego, sacó el talismán protector de segundo rango de menor calidad que tenía y se lo puso en la cara, cubriéndole convenientemente los ojos. Veamos cómo resulta tu destino. Lan Chanan luego regresó al primer círculo de plataformas. Los comentarios del token indicaron que Lan Chanan solo podía tomar un elemento de las plataformas en el primer círculo. Sin embargo, solo una plataforma en todo el círculo tenía un elemento protegido por una barrera. Y ese era el legendario objeto espiritual del cielo y la tierra, la vid Xuanmu. Dentro de la barrera había una vid marchita y amarillenta plantada en un suelo opaco de 5 colores. Un agujero en la plataforma junto al suelo rociaba continuamente agua espiritual de manantial, nutriendo la vid, pero parecía que ya no podía revivirla. A la vid Xuanmu solo le quedaba una pequeña franja verde, menos de una décima parte de su tamaño total. Lan Chanan también notó un pequeño fruto de calabaza arrugado adherido a una de sus ramas marchitas. Mientras examinaba la vid, Lan Chanan no pudo evitar recordar una transacción anterior con el taoísta Tianzu, donde había quemado toda su vida para ayudar a mantener la vitalidad de una rama de madera de melocotón. Había una ligera similitud en el aura entre los dos, aunque había algunas diferencias. Según el taoísta Tianzu, esa rama de madera de durazno había sido uno de los materiales utilizados en la elaboración de los 9 y 5 artefactos del dragón del Tesoro Supremo, un preciado artefacto de la gran dinastía inmortal Jin en el continente Fenghua. Vid Xuanmu, obtenida de una misteriosa y antigua cueva. ¿Se dice que es una vid compañera desde el principio del mundo? Falló en nutrir la calabaza suantiana. Más del 90% de su fuerza vital ha desaparecido. Es poco probable que sobreviva después del trasplante. La plataforma de piedra tenía una inscripción sencilla tallada en ella. ¿Qué es esta, calabaza suantian? Incluso después de 3 vidas de cultivo, Lan Chanan nunca había oído hablar de ello. Esta vid Xuanmu marchita, ni siquiera el pabellón Tingai pudo salvarla. Aunque mi técnica Evergreen es única, revivirla como un embrión de tesoro mágico a base de madera probablemente requeriría un precio enorme. Basándose en la información del deslizamiento de Jade, Lan Chanan estimó que la fuerza del pabellón Tingai excedía con creces la de cualquier fuerza a nivel del alma naciente en las cercanías del reino Lian. De hecho, el comprobante de Jade había mencionado que había más de 3 verdaderos monarcas del alma naciente solo dentro del pabellón Tingai. Si un gigante así no podía salvar la vid, Lan Chanan no quería correr el riesgo. Olvídalo, no vale la pena. Sacudiendo la cabeza, Lan Chanan se dio la vuelta y se dirigió al segundo círculo de plataformas. En comparación con la casi muerta vid Xuanmu, el agua Yin Yang y las pastillas de condensación de cristal superiores eran apuestas mucho más seguras. Un tipo extra hoy, porque ¿por qué no carita con guiño? Contacto, 2.